Buenos días, Luis. Qué alegría verte nuevamente. Igualmente. Muchísimas gracias a Tecnoimagen por este mes y estos sábados de anestesia regional con realmente la participación de unas personas profesionalmente increíbles y personalmente de una talla única, ¿no? Eh, bueno, para los que lo conocen superficialmente, el doctor Luis Valdés es el encargado del departamento del Hospital Costa del Sol. Lamentablemente vive en Marbella, un lugar bastante feo para vivir, pero bueno, él ha escogido, después de haber hecho la residencia en el Valdebrón, en Barcelona, Cataluña, y se ha ido a buscar el sol a esos lares. Y comenzó como todos los que hacemos anestesia regional, neurolocalizador en mano y empezando a mover miembros, ¿no? Así se comenzó más o menos en el 2004 toda esta historia, hasta que pudimos introducir un ecógrafo dentro del quirófano, y ahí fue cambiando muchísimo la anestesia regional para aquellos que estamos inmersos en esto. Eh, Primero lo que quiero decir que Luis tiene una talla de persona de muy buena gente, ¿no? De una muy buena persona puede salir lo que salió un profesional como el doctor Luis Valdés. Y cuento una pequeña anécdota, que es que los círculos de la vida hacen que cuando empieza todo esto de la pandemia, el último congreso presencial, que fue el CLASA de Buenos Aires, uno de los últimos, lo conocí a Luis, comenzó todo este infierno y el primer curso presencial en Europa, creo que fue en Europa, ¿no? Luis, el ESRA de España, Perfecto. ahí me lo vuelvo a encontrar de nuevo, así que, bueno, brindamos con algunos gin tonics que nos vinieron muy bien después de tanto tiempo. Este, Vamos a hablar de algo que Luis sabe muchísimo, que fue el gestor de todo esto, gracias a un traumatólogo, él lo contará después, que es el bloqueo clavipectoral. Es un bloqueo que a los que hacemos pediatrías como yo nos llevó mucho tiempo encontrar una fractura de clavícula. Yo estuve 2 años tratando de hacer este bloqueo porque no encontraba fractura de clavícula, porque en los niños no hay fractura de clavícula, hasta que encontré un niño que llegó al hospital. Recuerdo que yo no estaba de guardia, pero había un cartel muy grande en la sala de médicos, esperando el niño porque decía que me avisen cualquier fractura de clavícula que hubiera en un niño. Y lo encontré en un niño de 12 años, me fui volando al hospital y realmente quedé asombrado de lo que puede hacer este bloqueo, ¿no? Así que bueno, sin perder más tiempo, lo dejo con el doctor Valdés. Espero que sea una mañana enriquecedora, que lo va a ser, y muy, muy, muy de mucho valor. Luis, te dejo con tu público. Muchas gracias por estar. No, muchísimas gracias, Julio, a ti por la invitación y bueno, por esta presentación que ya me sacan los colores y todo, pero bueno. Bueno, voy a empezar en breve el tema. Os he preparado unas preguntas, son 4 preguntas muy simples que, bueno, pues me gustaría que contestarais. Las vamos a pasar ahora, simplemente para saber un poco, bueno, romper un poco el hielo y que sepamos un poco cómo, qué percepción tenéis de las fracturas de clavícula. Os dejo 20 segundos, contestarlas, es completamente anónimo, y ahora en unos 20 segundos más o menos pues tendremos una gráfica con el resultado. ¿Vale? Aquí tenéis la primera. Vale. Yo creo que no sé, bueno, no tengo el dato de cuántos de vosotros, pero seguramente ya tendremos un buen... Bueno, vale, parece que, bueno, veo que estáis todos bastante, lo tenéis todo bastante claro. En efecto, la más contestada, el 76%, es la correcta, ¿no? Es verdad que se ha incrementado por los test síntesis, la cirugía. Pasamos a la siguiente, la segunda pregunta. Ahí la tenéis, a ver cuál es verdadera. Nada, tendremos unos breves segundos. Vale, perfecto. Aquí tenemos el resultado.
Bueno, aquí veo que hay una dispersión bastante mayor. Bueno, ahora os comentaré. Las más frecuentes con diferencia son las fracturas de tercio medio, pero bueno, ahora eso ya lo veremos. Perfecto. Vamos a ir a la tercera pregunta. A ver qué es falso. Esto es respecto a la función, la funcionalidad de la clavícula. Vale, ahí tenemos los resultados. Muy bien, ¿qué falso? Bueno, ahí hay bastante diversidad, pero es cierto que la pregunta, la opción B es la real, es la falsa. Pero bueno, luego lo comentaré. Y ya por último, la cuarta y última pregunta. Ahí está, vale. ¿Qué es cierto respecto a las fracturas? Bueno, yo creo que ya igual, bueno, no sé, ahí. Vamos a ver. Pero bueno, también creo que hay bastante diversidad respecto a cuál es cierta. Bueno, pues la cierta es la más votada, la opción B, que es verdad que se asocian con mucha frecuencia con lesiones de plexo braquial, lo cual es interesante. Bueno, pues muchas gracias por la votación, así más o menos me hago una idea. Voy a compartir pantalla y para empezar con vosotros la presentación. Vamos a ver. Perfecto. A ver ahora que pongamos la presentación. A ver si me deja esto. Archivo. Aquí, visualización. Mostrar. Pero es que no me deja abrir la barra. Perdona un momentito, a ver si... Ahora, reproducir. Vale. Ya está. Perfecto. Bueno. Os voy a hablar acerca del bloqueo de la fase clave pectoral, que es lo que hemos estado trabajando, que bueno, pues es una opción anestésica para una opción anestésica bastante buena para la cirugía de clavícula, y además la gran ventaja es que no bloquea las ramas principales del plexo braquial. Ahí, vale. Lo primero, bueno, pues este es el hospital donde trabajo. Yo trabajo aquí, como ya he dicho en la presentación, trabajo en Marbella. Marbella es una ciudad costera, muy cerca del estrecho de Gibraltar, en la Costa del Sol. Un sitio bastante bonito. Este es el hospital en el cual trabajo. La verdad es un sitio fantástico. Entrando en el tema, la incidencia de fracturas de cirugía de clavícula ha aumentado muchísimo, mucho más la cirugía de clavícula que la tasa, la incidencia, como veis aquí en esta gráfica de la izquierda. ¿Esto por qué? Pues esto básicamente porque me han aparecido nuevas técnicas y porque se ha evidenciado claramente que la cirugía parece mejorar los resultados. ¿Esto qué ha hecho? Que en los últimos 10 años pues ha aumentado muchísimo la cirugía de clavícula, lo cual para mí es realmente muy interesante porque hay muy pocas publicaciones, conocemos poco acerca de la innovación, hay poca evidencia científica. Esto lo que hace es que se nos abre un campo donde podemos aún investigar y podemos tratar. Os voy a hacer alguna referencia respecto a las fracturas de clavícula. Como he comentado antes, son frecuentes, suponen hasta un 2-5% de las fracturas totales, son bastante frecuentes, el 35% de cintura escapular, y como os remarcaba en la pregunta, pues casi el 80% son de tercio medio. Son las fracturas con diferencia las más frecuentes. Un 20%, alrededor del 20%, es del tercio distal, y las de tercio proximal, afortunadamente, son muy raras. Esto yo creo que tiene bastante importancia porque estoy convencido que la inervación de la clavícula varía según la zona y las técnicas anestésicas pueden variar. Además, también un aspecto que tener en cuenta es que el tipo de osteosíntesis que va a hacer el cirujano no es lo mismo una placa superior o una placa anterior, como veis aquí, o a una osteosíntesis con un tornillo sobre la coracoides o una placa gancho debajo de la región de la articulación clavicular, la zona posterior, o la inserción de unas agujas Kirchner. De hecho, va a cambiar no solo las estructuras anatómicas afectadas, sino la incisión quirúrgica, con lo cual
distinto tipo de cirugía, seguramente necesitemos distinto tipo de tratamiento de opción anestésica. Vale, me vais a permitir que hable un poco de embriología y de función de la clavícula, porque creo que es un aspecto que os va a ayudar a entender un poco lo que luego voy a desarrollar. La clavícula es un hueso raro. Normalmente es un hueso raro, es un hueso que es un vestigio del exoesqueleto. Existen algunas especies animales, por ejemplo, no existen los ungulados, sí existen las aves, existe, bueno, pues los humanos en primates. Es un hueso muy raro, que además es un hueso que embriológicamente no tiene nada que ver con el resto de la extremidad superior. Proviene de un blastema absolutamente independiente del que va a formar los huesos de la extremidad superior. Y luego además es un hueso que tiene también una osificación rara. Es el primer hueso embriológicamente en osificar, que tiene dos núcleos. Un núcleo, pues como todos los huesos largos, con una osificación endocondral, pero también tiene otro núcleo de osificación que osifica igual que los huesos de la calota, como los huesos craneales, una osificación intramembranosa. Entonces, es un hueso que además tiene una función pues, un poco peculiar. Como decía, es verdad que tiene una función, bueno, pues estética, la consideramos estética, una protección de vasos y nervios, sobre todo la extremidad superior, y sí tiene una función biomecánica del hombro. Parece que mejora la potencia y puede mejorar un poco la movilidad, pero no es en absoluto imprescindible para el movimiento del hombro. De hecho, aquí tenéis, esto es un paciente afecto de una enfermedad genética rara, una disóstosis craneal, que bueno, pues es alteración de osificación, sobre todo a nivel de fontanela, de dentición, y una génesis bilateral de clavículas. Como veis, puede pegar los dos hombros de uno a otro porque no dispone de clavícula. Bueno, pues estos pacientes, a pesar de no disponer de clavícula, su funcionalidad a nivel del brazo es absolutamente normal. De hecho, también hay publicados, estos son trabajos de los años 40-50, grandes resecciones de clavícula por tumores, como podéis ver en esta imagen aquí central, o resecciones pues, bastante importantes de partes de la clavícula, y como estos pacientes tienen una funcionalidad, si bien un poquito de pérdida de fuerza, pero una funcionalidad muy buena. ¿Esto por qué? Pues esto básicamente por el sistema fascial. Las fascias, ya sabéis que ahora están de moda, es algo que desconocemos y conocemos muy poco de las fascias. Pues las fascias, hay muchísimas fascias a nivel tanto pectoral, o sea, a nivel de tórax como a nivel de cuello. Esta fascia es donde se va a anclar la musculatura y son los que de verdad sí tienen un efecto muy importante a nivel de funcionalidad. De hecho, la fascia hay que considerarlas como una vela. La vela es el motor de una embarcación y la clavícula pues sería, como veis aquí en esta imagen de vuestra derecha, sería como el sable, está metida dentro de lo que son las fascias y lo único es una de las funciones que tiene, que le va a aportar rigidez a todo este sistema fascial, ¿vale? Este es el concepto, porque ese es el concepto que sigue el bloqueo de la fascia clavipectoral, ¿vale? Respecto a la inervación, pues la inervación siempre tenéis que tener claro que siempre que planteéis una técnica anestésica, una estrategia anestésica, tenéis que tener en cuenta la inervación, pero la inervación en 4 aspectos. No solo el aspecto dermatómico, muchas veces caemos en ese error de solo pensar en qué nervios inervan esa zona de la piel donde se va a hacer la cirugía, sino además hay que tener en cuenta la inervación muscular y de las fascias involucradas. Tened en cuenta que los músculos duelen y duelen mucho. Si uno tiene una rotura fibrilar, ha tenido una rotura fibrilar, sabrá que duele muchísimo. Pues bueno, hay una ley anatómica que dice que la inervación, todo nervio que recibe inervación motora también recibe inervación sensitiva por el mismo nervio, ¿vale? Y cuando hablamos de cirugía traumatológica, pues la inervación ósea es absolutamente vital. Tenéis que saber que la fuente fundamental de dolor a nivel de una cirugía traumatológica es precisamente el hueso, es la lesión perióstica y toda la inflamación que se produce en las entesis, que son las especialidades anatómicas donde el músculo se inserta en el periósteo, y toda esa inflamación alrededor del periósteo, la fractura y las entesis es lo que va a provocar la gran fuente de dolor. Por último, que en este caso no nos compete, si hacemos una cirugía de tórax y abdomen, pues también tendremos que tener en cuenta la inervación visceral. En la clavícula, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues quitamos la visceral, porque no es visceral, afortunadamente, pero sí hay que tener en cuenta por la inervación de la piel, del músculo y del hueso alrededor de la clavícula. ¿Y qué sabemos de esto? Pues la verdad es que sabemos poco, hay bastante poco publicado. Lo que hay además, los autores no se ponen de acuerdo en los resultados, incluso son contradictorios, que ahora os voy a comentar. Lo que sí queda claro es la inervación cutánea. ¿Quién inerva la piel encima de la clavícula? Eso sí queda claro, es el plexo cervical superficial, específicamente, en castellano sería, en español,
El nervio supraclavicular, los anglosajones hablan de nervios supraclaviculares, que son los que van a inervar toda la región del hombro. Estos nervios, como veis aquí, esto es una disección anatómica de cortesía del doctor Mario Fajardo, pues el nervio supraclavicular clásicamente se divide en 3 ramas, una rama media, una intermedia y una lateral, y van a inervar toda esta zona de la piel. ¿Inervan solo la piel? ¿Inervan algo más? Pues bueno, aquí hay bastante conflicto. Seguramente sí, aporten inervación ósea. Hay trabajos, casos clínicos aislados de pacientes a los que se le ha hecho un bloqueo del plexo cervical superficial con una fractura y han tenido alivio del dolor, o hay trabajos en que comentan que ciertas ramas del nervio supraclavicular pasan por túneles óseos hasta casi un 5%, entre un 3 y 5% de las clavículas atraviesan túneles óseos. Es difícil entender que pase directamente a través de túneles óseos por la clavícula y no le dé ninguna inervación. Seguramente que sí tiene, pero bueno, aquí tenemos un conflicto. Me voy a saltar por ahora la inervación muscular porque está muy implicada con la osteotómica y voy a comentaros de inervación osteotómica. Bueno, el culpable que muestre este trabajo, mi querido doctor. Sí, dime. Sí, es para que se vea mejor solamente, disculpa la interrupción. No, En las barras de herramientas del Zoom, a tu derecha vas a encontrar el más sí. y pon ocultar la barra, ocultar controles de reunión. Vale. Exactamente. Listo, Vale, genial. estaba Gracias, tapando, ¿no? perdón. Vale, no. Gracias, Julio, muchas gracias por eso. No sabía que estaba tapando, además, perfecto. Ahora ya sí lo veo en pantalla completa, todo muy bien. Bueno, pues como os comentaba, bueno, mi querido amigo el doctor Miguel Moreno, que yo no me estará escuchando de Buenos Aires, el culpable, me mandó hace 2 días este artículo, es un artículo recién horneado, calentito, está en prepublicación en Regional Anesthesia and Pain Medicine, en Publisher Head of Print, seguramente pues en el próximo número o dentro de 2 números lo encontraréis publicado ya dentro de la revista. Es un artículo muy interesante, un trabajo, pues la verdad es que un trabajo un poco ímprobo, son 20 cadáveres, hace una disección muy cuidadosa de 40 clavículas. Está firmado, bueno, pues es un grupo de tailandeses, lo siento por ser incapaz de pronunciar el nombre del primer autor, y por Decutran. Decutran me imagino que todos lo conoceréis, él está en Toronto, es un autor bueno, pues, que tiene muchísimo prestigio, muchísimas publicaciones, es el responsable de la sección de regional de la Regional Anesthesia Pain Medicine y tiene muchísimo publicado. Bueno, pues realizan este trabajo, hacen esta disección y se centran sobre todo en investigar cuál es la aportación nerviosa a cada tercio de la clavícula, el tercio proximal, o sea, el proximal, intermedio y distal, y además la contribución nerviosa a las 2 articulaciones, a la articulación acromioclavicular y a la articulación externoclavicular. Bueno, pues ellos encuentran que, según estos autores y este trabajo, el nervio supraclavicular, lo veis aquí en este color marrón claro, aporta la inervación de la inmensa mayoría de la clavícula, tanto de la cara superior como de lo que es el borde anterior y el borde posterior, o sea, de la clavícula. Que el nervio pectoral lateral inerva la cara caudal en su tercio medio y el tercio distal, que sería esta imagen que tenéis aquí, marcada en verde, y que la zona del tercio medial y proximal, también caudal y dorsal, corresponde al nervio subclavio. Ellos además especifican claramente que, a diferencia de otros autores, no encuentran ninguna evidencia de que las ramas del plexo cervical que inervan al trapecio, que están relacionados íntimamente con el nervio espinal, con el 11 par, ni el nervio torácico largo. En el nervio torácico largo viene recogido, hay un trabajo, un dibujo de hace ya más de un siglo de Jerin, en el cual, responsabilizada al nervio torácico largo de gran parte de la inervación de la clavícula, pues tampoco, ni el nervio supraescapular, no encontró ninguna evidencia que ninguno de estos 4 nervios inerve la clavícula. Además, a nivel de la articulación, pues dicen que la articulación, la esternoclavicular, está inervada solo por los nervios supraclaviculares y la articulación acromioclavicular por los nervios supraclaviculares aquí y algo por los nervios pectorales laterales. Y de nuevo, insisten, recalcan que, a diferencia de otros autores, como ahora comentaré, pues ninguna de estos nervios está implicados en su inervación. Bueno, este artículo entra en conflicto con muchos otros que hay. Esto es un artículo de Asman, es un artículo publicado en el 96, realmente muy bueno. No es un artículo enfocado en la clavícula, pero sí es un artículo
que analiza la inervación del hombro. Entonces, ellos encuentran de manera constante que hay una pequeña rama articular del nervio pectorolateral que va a inervar la cara, la zona anterior de la articulación acromioclavicular. Es esta rama que veis aquí, que os estoy marcando con el puntero. Entonces, es una rama que justo cuando pasa a nivel de la base de la coracoides, aquí la tenemos, aquí justo emite una rama para inervar la coracoide, la zona anterior de la coracoide, los ligamentos coracoclaviculares, el conoide y trapezoide, y luego la rama principal, que sería esta, continúa junto al ligamento coracoacromial y va a inervar toda la cara anterior y la parte anterior de la clavícula y de la articulación acromioclavicular. Este autor también, cuando analizan el nervio supraescapular, pues también encuentra que la rama articular del nervio supraescapular, de manera constante en todas las disecciones, son 25 cadáveres los que ellos hacen, encuentran que esa rama, a unos 4 centímetros antes de pasar por la escotadura supraescapular, ya emerge del nervio, de la rama principal del nervio supraescapular, pasa por debajo de la escotadura y al pasar por la escotadura, primero de una rama, esta rama que veis aquí o que veis aquí en el cursor, inerva la zona posterior de la coracoides y da algo de inervación a la zona posterior de los ligamentos coracoacromiales, y la rama principal continúa dividiéndose en dos. Una rama que va a inervar al ligamento coracohumeral, que sería la rama posterior, y a la cápsula articular adyacente, y una rama superior que de manera constante va a inervar la zona posterior de la clavícula y el acromion y la articulación acromioclavicular. ¿Vale? Estos resultados, pues hay artículos más recientes, este de Ekman, sobre 16 cadáveres, encuentran resultados similares respecto al nervio pectoral lateral, que además dicen que va siguiendo a la rama acromial de la arteria toracoacromial y que va a inervar pues, la zona anterior del tercio distal de la clavícula. Y este otro trabajo es un trabajo de Ibrahim, publicado en el 2011, sobre 6 cadáveres, 12 clavículas, enfocado en el nervio supraescapular específicamente, y encuentran que de manera constante la rama articular que la veis aquí inerva la zona posterior de la articulación acromioclavicular y por tanto también la zona posterior de la clavícula, del tercio, de la zona distal de la clavícula. Además, bueno, pues entra en conflicto, el trabajo antes de Tran, entra en conflicto con este trabajo Bernard Moril, me imagino que lo conocéis todos, si no lo conocéis. Bernard Moril es el catedrático de anatomía en Innsbruck, está íntimamente ligado con la anestesia regional, es un regionalista que ha publicado muchísimo, habéis visto trabajos muy buenos donde sale él. Es un excepcional ecografista anatómico, el conocimiento que tiene de anatomía y de ecografía musculoesquelético es impresionante, y él, bueno, pues esto está publicado, esto es un abstract publicado de una sesión que dio en el Congreso Europeo de Anestesia Regional en 2019 en Bilbao, en el cual nos dice que uno de los principios de la inervación perióstica es que viene dada por una serie de ramas que vienen de distintos nervios, ramas tanto de nervios motores como de nervios articulares, nervios cutáneos, y también hay ciertos nervios que siguen a las arterias nutritivas de los huesos, de cada hueso. Estos nervios son nervios del sistema simpático, que inervan básicamente el endostio. Es verdad que la inervación ósea es bastante compleja. Él, en contra de las opiniones anteriores, además de los 3 nervios, el nervio supraclavicular, el pectoral lateral, el nervio subclavio, dice que también estos nervios, el nervio espinal accesorio, las ramas que tienen de conexión del nervio cervical para el trapecio, o el nervio supraescapular, el torácico largo no, pero el supraescapular también están implicados. Para mí, la gran limitación que tiene el trabajo de Decutran y los tailandeses es que, a pesar de que es un trabajo ímprobo, son 40 clavículas, está enfocado en hallazgos macroscópicos de la disección y no tiene en cuenta este concepto histológico. Hay poco publicado, pero el concepto histológico, hay varios estudios histológicos que están enfocados en inervación ósea. La inervación ósea es muy compleja, recibe inervación por muchos lados, pero a lo que a nosotros nos compete, principalmente la importante a nivel de trauma y este tipo de cirugía, es la inervación del periósteo. Y esta inervación, según los estudios histológicos, mayormente viene por fibras nerviosas desde los músculos adyacentes. Por tanto, cualquier músculo que tenga origen o inserción en un hueso, en este caso en la clavícula, le aportará cierto grado de inervación. Claro, va a ser imposible, salvo que hagamos estudios histológicos, identificar estas fibras nerviosas que están penetrando en el periósteo. Además,
estos trabajos nos dicen que la inervación es especialmente rica en la zona donde se insertan estos músculos, se insertan los tendones de los músculos y las zonas articulares. Por tanto, según en mi punto de vista, que yo comparto, que se parece mucho más al de Bernard Moril, todos los músculos, o sea, la inervación muscular va a estar imbricada con la osteotómica y todos los músculos que tengan origen, como el esternocleidomastoideo o el músculo trapecio o el músculo deltoides, también le van a aportar inervación a la clavícula. Por tanto, si unimos todos estos conceptos, aunque a veces sean un poco contrapuestos, aquí os muestro que, vuelvo a decir, siempre lo digo, esto no está demostrado, como está demostrado, pues me da un poco de vergüenza, pero estoy realmente convencido de que la inervación de la clavícula es mucho más rica de lo que a priori nos pueda decir algunos de los estudios, que son estudios muy focalizados. Básicamente es una inervación muy rica, que hay demasiados nervios implicados, que parece que hacer un bloqueo nervioso selectivo es casi imposible, porque necesitaríamos un bloqueo metamérico seguramente de C4, C5, C6 y puede que incluso de C7. Aunque, bueno, ahora veremos que quizás esto se puede obviar con la técnica que os voy a explicar. En cuanto a la estrategia de anestesia regional, pues aquí he hecho, bueno, pues una evolución, una comparativa de la evolución de las prótesis de rodilla con la fractura de clavícula. No está actualizada ni mucho menos, hay ciertos bloqueos mucho más modernos ahora mismo, pero la tendencia ha sido pasar de bloqueos centrales neuroaxiales a bloqueos cada vez más distales, bloqueos que preserven la función motora. Pues en la clavícula pues podemos hacer una cosa un poquito similar. No recomiendo que hagáis un bloqueo cervical epidural, como bloqueéis C4 bilateral, os lo vais a pasar divertido, pero bueno, el bloqueo interescalénico se puede considerar el gold estándar. Hay bloqueos más bajos a nivel de nervio supraclavicular, bloqueos del upper trunk, con más o menos combinaciones de plexo cervical superficial o bloqueo específico del nervio supraclavicular. Hay un trabajo muy bueno, muy interesante, de Xavi Salas, de un PEX2 modificado, que consigue una buena analgesia nada más en fracturas de clavícula. Y por último, pues el bloqueo de la fascia pectoral, que es el que ahora os desarrollaré. Indudablemente, el bloqueo interescalénico es el gold estándar, es el que más publicaciones tiene. Vuelvo a repetir que hay muy pocas publicaciones, pero el que más tiene. Pero ya sabéis que no está exento de riesgo. El bloqueo frénico se produce en el 100%. Ya sabéis que cuando C5 está en el vértice del surco interescalénico, el nervio frénico se sitúa entre 1 o 2 milímetros justo al lado y envuelto por la misma hoja facial, con lo cual cualquier cantidad de anestésico local lo va a bloquear. Me diréis, bueno, las fracturas de clavícula son pacientes que normalmente son jóvenes y gente sana que no le afecta un bloqueo frénico. Es cierto, pero tened en cuenta que no es infrecuente que se asocie a otro tipo de fracturas y no tienen por qué ser fracturas del mismo lado. A veces hay fracturas costales contralaterales, contusión pulmonar contralateral y quizás en estos pacientes, digo quizás, un bloqueo frénico pueda tener consecuencias clínicas, lo cual al menos hay que tenerlo en mente. Y algo que sí es muy importante es recordar la teoría de la doble agresión en la génesis de la lesión nerviosa. Como antes comentaba en la pregunta, la tasa de lesión nerviosa preoperatoria en la fractura de clavícula es muy alta. Según la serie, oscila entre un 7 y 25%. La fractura se produce en el tercio medio clavícula está justo en el estrecho costoclavicular, donde va a tener el primer arco costal, la clavícula y el plexo braquial muy juntos. Simplemente por el mecanismo de producción de impacto de la fractura se puede producir cierta distensión, incluso cierta lesión de los nervios. Incluso además, esto está aumentado luego en la cirugía osteosíntesis, donde hay un riesgo de provocar lesión. Por lo tanto, al menos como concepto de seguridad, cuando hagáis un bloqueo del plexo braquial para una cirugía de clavícula, intentad que no sea un bloqueo muy potente, bloqueos con alta dosis de anestésico local, puesto que podéis estar sumando una doble agresión a una persistente y que el paciente tenga una lesión nerviosa. Y luego, indudablemente, si tenéis la desgracia, bueno, yo siempre digo la fortuna, bueno, a mí esta fractura me encanta, de tener una fractura bilateral, por supuesto ni se os ocurra, porque está completamente contraindicado hacer un bloqueo interescalénico, ¿vale? Bueno, pues si pasamos al bloqueo de la fascia clave pectoral, ya sé, porque más de una vez me lo preguntan, que por qué el nombre es un nombre un poco complejo, porque lo que nosotros conocemos de fascia clave pectoral es algo que está relacionado con la cirugía de mama, con el bloqueo de los nervios pectorales y que es una hoja que está entre el pectoral mayor y menor, que está relacionado, bueno, arriba con el ligamento clavicular y con el ligamento suspensorio de la axila y que sirve para bloquear los nervios pectorales. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, pues esto es cierto que es el concepto que nos viene a nivel de los bloqueos PEX, pero si analizamos
Los estudios anatómicos que hay poca literatura, pero hay alguna literatura que analiza la fascia clave pectoral en profundidad, bueno, encontramos que esta fascia es mucho más compleja de todo eso y, bueno, pues esto es lo que permite quizás el desarrollar el bloqueo. Os señalo, bueno, además me hace ilusión señalarlo porque es un artículo argentino, este quizás sea el mejor trabajo publicado hasta la fecha acerca de las fascias, de la fascia clave pectoral, un trabajo de Luciano Poitevin, publicado hace 5 años, donde hace una disección sobre 34 pacientes y hace una descripción magnífica, muy buena, acerca de toda la fascia clave pectoral y toda la interrelación con las fascias. Os animo a que lo leáis, que de verdad que es fantástico. En definitiva, la fascia clave pectoral está formada por numerosas hojas. Como mínimo hay una hoja anterior que está por encima del pectoral menor, íntimamente relacionada con el músculo pectoral mayor y con esta fascia que veis verde, que es la fascia pectoral, que se va a fusionar con ella en la zona inferior de la clavícula y se fusiona a nivel superior con esta hoja que sería la hoja de revestimiento de la fascia cervical profunda. Y además tiene relación a nivel del ligamento suspensorio de la axila y una relación con el ligamento coracoclavicular de Caldani y con el músculo subclavio, que además como mínimo hay una hoja posterior que es aún más potente, que está por detrás del músculo pectoral menor, que esta hoja se va a relacionar posteriormente tanto con el ligamento coracoclavicular de Caldani como con el músculo subclavio y a través de este músculo que veis aquí, que sería el vientre inferior del homoioideo, pues con la hoja prevertebral, la hoja profunda de la fascia cervical profunda. En definitiva, esto es un esquema simplificando, la fascia clave pectoral se va a fusionar pues, con la fascia pectoral, con la hoja de revestimiento hipervertebral de la fascia cervical y con la fascia del músculo subclavio y va a formar como una especie de envoltura a la clavícula. Esto es lo que hablábamos antes de la vela y el sable que sería la clavícula. Entonces, como la fascia más potente de todas estas, la que se fusionan las demás, en la fascia clave pectoral, este es el motivo por el que el bloqueo se llama, o lo hemos denominado, bloqueo del plano de la fascia clave pectoral, ¿vale? En la anatomía, en la literatura, no encontramos prácticamente casi nada de ello, pero este autor seguramente no lo conocéis, este autor es Perkov. Perkov fue el anatomista nazi. Este fue un anatomista que fue el jefe el catedrático de la Escuela de Anatomía en Viena en la época nazi. Fue un señor que hizo pues cientos de disecciones de cadáveres de los nazis. Él iba a trabajar con un uniforme de la SS y bueno, pues disecó cientos de ejecutados, pues de judíos, de gitanos, homosexuales, etc. De todas cientos de personas que fueron ejecutadas por los nazis. Fue un trabajo absolutamente abyecto. Él publicó un libro anatómico, la verdad es que exquisitamente detallado. Es un libro que incluso, bueno, en las primeras ediciones venía adornado con imágenes y con signos nazis, y una de las últimas publicaciones fue ya en los años 80 cuando pues, se sacó en manifiesto cómo había publicado el libro, y un libro que prácticamente ha desaparecido. Pero este libro es de los pocos sitios donde sí, como podéis ver aquí en esta imagen, muestra esta relación entre las fascias de la zona cervical con la zona clavicular, como podéis ver también en estos esquemas o en este otro esquema. Y esto es la idea por la que surge lo de realizar una inyección en la fascia. Aquí veis la fascia clave pectoral, esto es un cierre cuando unos cirujanos están cerrando la fascia clave pectoral. Entonces, si la idea histológica nos dice que la inmensa mayoría de inervación llega a través de los músculos que se están insertando en ese músculo y en ese hueso, y aquí tenemos una fascia que lo está envolviendo, pues la idea fue, si tenemos esta fascia y ahí a través de la fascia llega la inervación, ¿por qué no pinchar en la fascia, inyectar, y el anestésico local difundirá a lo largo de la fascia? Bueno, pues dicho y hecho, lo primero que hicimos fue buscar voluntario sano. A este voluntario sano le hicimos primero pues, un bloqueo selectivo del nervio supraclavicular con bajo volumen de lidocaína al 0,2 marcado con gadolinio. Una vez se durmió la zona de la piel para que no le doliera al pobre, pues le hicimos una inyección proximal y otra distal en la clavícula izquierda, como si fuera una fractura de tercio medio, y una inyección a nivel del tercio medio, como si se tratara de una fractura del tercio distal.
Aquí veis una reconstrucción, una resonancia, como la difusión fue mayor en la clavícula izquierda, de la cual las dos infiltraciones en vez de con una. Esto es un plano coronal, un corte de un plano coronal. Veis que la difusión no solo fue cefálica, sino también, o sea, superior, sino también una difusión inferior. Esto es una reconstrucción bastante bonita donde se ve la relación de esta fascia, pues por un lado con la fascia pectoral que envuelve al pectoral mayor y con la hoja revestimiento de la fascia cervical profunda que está envolviendo al esternocleidomastoideo. Esto es un corte más interesante a nivel sagital proximal, donde veis la interrelación con la fascia pectoral. Veis cómo el anestésico local, bueno, la solución marcada envuelve pues una gran parte de la clavícula, la relación con la hoja de revestimiento de la fascia cervical profunda, y algo realmente muy importante es el completo stop de la solución marcada, porque la hoja profunda de la fascia clavipectoral impide el paso anestésico local, de manera que lo que son la arteria y vena subclavias y el plexo braquial quedan absolutamente libres de anestésico local. Esto ya es un corte más distal. En este corte distal veis cómo la solución pues, prácticamente rodea a la totalidad de la clavícula. Muy bien, pues bueno, una de las cosas es que el voluntario sano, que fui yo, no tuve ni bloqueo frénico, no me tuvieron que intubar, y ni tuve ningún bloqueo a nivel motor. Aquí tenéis, bueno, para la doctora Caballero y al doctor Ibarra, realmente muy contentos después de una sesión de pinchazos a uno de sus jefes. Después de esto, pues bueno, me fui con el doctor Mario Fajardo a hacer una disección cadavérica. En un lado, pues un cadáver, en un lado hicimos una inyección proximal y distal, como si fuera una fractura de 13,5, en el otro hicimos una inyección a más nivel de 13,5. En la clavícula izquierda hicimos una disección enfocados, lo que pasa es que no tengo fotos, las perdí, enfocados en las ramas de del nervio supraclavicular, que todas estaban teñidas de solución, y en el lado izquierdo lo enfocamos en la apertura de la fascia clavipectoral. Aquí veis la apertura de la fascia clavipectoral, cómo tenía, objetivamos que tenía por completo la clavícula, pasaba al músculo subclavio que estaba posterior, y también objetivamos pues, la interrelación con la hoja de revestimiento de la fascia cervical profunda y con la hoja pectoral que envuelve al pectoral mayor, que llegaba casi llegaba hasta la inserción del pectoral a nivel humeral. Bueno, pues nada, ¿cómo se hace la técnica? Pues yo siempre hago un bloqueo, no hago un bloqueo del plexo cervical superficial, normalmente hago un bloqueo del nervio supraclavicular, pero bueno, un bloqueo del plexo cervical superficial, descrito hace 10 años la forma, el bloqueo ecográfico, casi siempre más cómodo con el paciente en decúbito lateral. Se identifican las dos hojas, la que envuelve al esternocleidomastoideo, sería la hoja de revestimiento, y la hoja prevertebral, que envuelve a la musculatura prevertebral, lo que son largos del cuello, longus cólica piti, y los músculos escalenos, o el dorsal, el elevador de la escápula. Entonces, una inyección en plano entre las dos hojas de un volumen de 15 a 20 mililitros bloquea el plexo cervical superficial. He de deciros que no solo bloquea el plexo cervical superficial, también bloquea los ramos cervicales que inervan al trapecio, y bloquea también el nervio, el 11 par, el espinal accesorio, lo cual creo que a nivel de clavícula marca una diferencia. También este bloqueo lo podemos hacer a nivel del punto de ERB, con lo cual necesitaremos, porque es el punto donde están los nervios más próximos, es muy fácil. Se coloca la sonda justo en el ángulo mandibular y se escanea en sentido caudal y posterior, mirando en la superficie del esternocleidomastoideo. Veremos un pequeño músculo, nervio, como una lentejita, justo apoyado encima del músculo esternocleidomastoideo, que se va dirigiendo hacia posterior. El punto en que salta por debajo del reborde posterior del esternocleidomastoideo, este es el punto de ERB. Una pequeña inyección ahí de unos 5 o 6 mililitros de anestesia local consigue bloquear los 4 nervios. Lo más seguro que también bloquees el nervio espinal, porque está un poquito superior, pero está por aquí muy cerca, muy cerca. La otra opción, que es la que yo uso, es un bloqueo selectivo del nervio supraclavicular, bloqueando solo el nervio supraclavicular. Siempre pienso que por qué hacer una inyección cegada a nervios si podemos visualizarlo. Esto no está descrito por mí, esto lo describió Maybin en el 2012, creo que fue. Y bueno, yo de hecho en el 2014 pues, publiqué esta carta al director porque estaba firmemente convencido de que el nervio supraclavicular era el que aportaba la inmensa mayoría de inervación de la clavícula, excepto quizás el nervio subclavio. Es decir, que la experiencia clínica me sacó mi error cuando pues hice varios intentos fallidos en pacientes que se dejaron, que le hicieron un bloqueo del nervio supraclavicular, bajo sedación, empezó la cirugía, todo perfecto, los cirujanos abrían la piel, identificaban muy bien las ramas del nervio supraclavicular para intentar no cortarlas, pero, en el momento en que hacían la incisión sobre la fascia clavipectoral, el paciente manifestaba dolor,
y tenía que modificar la técnica y dormirlos. Eso fue lo que me llevó a estar convencido de que había algo más dentro de la inervación de la clavícula. Bueno, pues este nervio es muy fácil de identificar. Hay que buscar el plexo braquial cuando C5 está en el vértice del surco interescalénico. Ahí tenéis C5, C6, el escaleno anterior, el escaleno medio. Bueno, pues cuando C5 está en el vértice, si os fijáis sobre el escaleno medio está envuelto por la hoja prevertebral de la fascia cervical, hay un pequeño nervio, aquí lo veis, mide más o menos unos 2 milímetros, que se sitúa apoyado sobre esa hoja prevertebral entre la hoja prevertebral y la hoja de revestimiento que está envolviendo al esternocleidomastoideo. Bueno, pues una inyección aquí en plano o fuera de plano, se puede hacer abordaje anterior o posterior, da igual, sobre este nervio, inyectando una pequeña cantidad de anestésico local. Yo normalmente cargo una jeringa de 2 mililitros para no inyectar más de 2 mililitros, porque así te aseguras solo bloquear el nervio supraclavicular y no bloquear otros nervios. Recordad, el nervio frénico lo vais a tener más o menos situado aquí, pero está envuelto por la hoja prevertebral, perdón. Bueno, entonces con eso podéis hacer este tipo de bloqueo de toda la anestesia cutánea, que la gran ventaja, yo lo hago para todo tipo de cirugía, pero la gran ventaja que tiene a nivel clavicular ahora es que te permite hacer el bloqueo del CPB sin que el paciente manifieste dolor. Muy bien. ¿Y cómo se hace el bloqueo de la fascia del plano de la fascia pectoral? Es muy fácil, es una técnica realmente muy fácil. Lo primero que hay que hacer es colocar la sonda sobre la clavícula en plano sagital paramedial. Y algo muy importante es ahora hay que dirigir el haz de ultrasonidos hacia los pies, hacia caudal. ¿Para qué? Para conseguir ver la cara superior de la clavícula perpendicular al haz de ultrasonido. Vais a identificar aquí la cara superior, el borde anterior, el borde posterior. Una vez que tenemos la sonda colocada a este nivel, hay que hacer un barrido de la clavícula, un barrido desde proximal a medial, para identificar el foco de fractura. La ventaja de esto te va a permitir moverte unos centímetros medial y unos centímetros lateral al foco de fractura para hacer la inyección en una zona libre de fractura. Aquí tenéis el foco de fractura, el fragmento distal que está apareciendo, pues de nuevo vuelta hacia atrás. La inyección proximal, normalmente el sitio que a mí más me gusta suele ser prácticamente al nivel del final de la inserción clavicular del esternocleidomastoideo. Vale, pues sobre esta la inyección se hace en plano, una inyección en plano, de caudal acefálico. Yo uso agujas muy finas de 23G35 milímetros porque esta distancia prácticamente es 1 milímetro. Inyecto con la aguja hasta que la aguja contacta con el vídeo corre un poquito regular, contacta con el periósteo. Lo siguiente a veces ocurre, a veces no, cada vez menos. Cuando empiezas a inyectar, aparece una línea muy pegadita a la clavícula, a la línea ósea de la clavícula, que corresponde con el periósteo. Lo que pasa es que esto ocurre a veces cuando hay fracturas que han levantado un poquito el periósteo, pero no ocurre siempre. Casi siempre vais a identificar mejor si de aquí esto correspondería con la fascia pectoral y directamente se hace la inyección. Pero si ocurre esto, a nada que inyectéis medio centímetro de resolución anestésica, se va a identificar muy bien la segunda hoja, que sería la fascia pectoral, de manera que recolocando un poquito la aguja, como vais a ver ahora, vamos a ver, perdón, en el siguiente vídeo, recolocando la aguja, ahora ahí, pues ya se hace la inyección. En vez de una inyección tan pegada al hueso, la inyección, cuando realizamos, veis que es una inyección más o menos en este sentido, tanto cefálico como caudal. Algo muy importante es que la inyección tiene que ser, tenéis que visualizar una inyección tanto cefálica como caudal. Si eso solo veis cefálica, movilizar la aguja a la zona caudal. Si solo veis caudal, movilizar la aguja a la zona cefálica. Muy bien, pues esto es para la fractura de tercio medio, pero ¿qué ocurre con las fracturas de tercio distal? Es verdad que son menos frecuentes, pero casi un 20%, con lo cual cabría preguntarse, ¿es útil el CPD para las fracturas de tercio distal de clavícula? Pues depende de la osteosíntesis. Si van a colocar placas como estas, que son placas nada más a nivel de clavícula, aunque un poco más distales, el CPD funciona perfectamente. Pero muchas veces se rompen los ligamentos conoides trapezoides, con lo que hay inestabilidad del foco de fractura y se necesitan sistemas de anclaje, o bien tornillos, como veis aquí, que son tornillos a la coracoide, o bien un sistema de tornillos anclados a la coracoides que van luego pues, con una sutura a la placa. Vale, en este caso, la cobertura de inervación de la coracoides no está cubierta. Y lo mismo ocurre cuando son fracturas muy distales, que no pueden atornillar el fragmento distal. Necesitan poner este tipo de placas, son placas gancho, hay de muchas marcas, pero bueno, básicamente es un gancho que estabiliza la fractura introduciéndose en la zona posterior del acromio, con lo cual la fuente de dolor sobre todo es a nivel del acromio. Esta zona tampoco está cubierta con el CPD. Por lo tanto,
de todas maneras, si os acordáis, los estudios que había de inervación, en la zona posterior del acromion lo cubre la rama articular del nervio supraescapular, y la zona anterior y a la coracoides y los ligamentos coracoclaviculares, básicamente la rama articular del nervio pectoral lateral. Por lo tanto, si vamos a colocar una placa gancho, una opción es hacer un CPD proximal, o sea, un tercio medio proximal a la fractura, más o menos proximal, más un bloqueo del nervio supraescapular. El bloqueo del nervio supraescapular os recomiendo que hagáis el abordaje posterior. ¿Por qué? Porque os evitáis, seguro que evitáis el bloqueo del nervio flénico. El abordaje posterior es muy simple. Yo normalmente lo que hago es palpo, me gusta tocar mucho las referencias, palpo la espina de la escápula, la divido en dos partes, coloco un dedo justo en la mitad y en la mitad externa deslizo la sonda hasta que el relieve de la sonda pasa en la escápula y al angular siempre te va a aparecer. Esta es la imagen clásica de la escotadura, que dicen que de la escotadura, que es falso. Esta es la fosa supraespinosa, este es músculo supraespinoso, músculo el trapecio, y esto es solo la fascia del músculo. Hay que angular la sonda, como estáis viendo ahí a caudal, para ver cómo se rompe la línea ósea, ahí ahora volverá a aparecer, y esta rotura de la línea ósea sí que corresponde con la escotadura. Esta sí es la escotadura supraescapular. Con color podéis identificar la arteria y, bueno, pues la verdad es que se puede hacer la inyección en otro lado, pero simplemente que sepáis que lo que estáis viendo es la fosa supraespinosa y no la escotadura, ¿vale? El abordaje anterior pues también se puede hacer. Aquí tenéis, esta es una imagen donde tenéis un tronco superior, tronco medio, estamos a medio nivel en tronco escalénico y un abordaje supraclavicular, arteria cervical transversa. Conforme nos vamos a distal, vemos como el tronco superior, que es esto, se empieza a dividir, se va a dividir una división anterior, una división posterior, la división posterior, por la zona posterior de la división posterior, de aquí va a emerger el nervio supraescapular, que siempre va a estar protegido por el vientre inferior del homoideo. Aquí lo estáis viendo, y si nos vamos un poquito más posterior, aquí sería donde se hace un apertrón, sería el típico bloqueo del apertrón. Aquí veis el nervio que ya se empieza a escapar, se va a perder. Lo tenemos aquí, lo marco, aquí justo, perdón, aquí aparece el vientre inferior del homoideo y el nervio, que siempre va a estar protegido. Aquí se puede hacer un bloqueo del nervio supraescapular, pero recordad que tenéis que usar volúmenes muy pequeños. Y hay trabajos que dicen que volúmenes de hasta 4,5 mililitros, que es una dosis baja, provoca una tasa de bloqueo frénico de un 13-15%. Por lo tanto, dependiendo de las ganas que tengáis de bloqueo frénico, podéis hacer el abordaje anterior o el abordaje posterior. Muy bien. Y en el caso de que sean fracturas que afecten a la coracoides, como la rama articular del pectoral lateral es la que inerva la zona anterior de la coracoides, se puede hacer un bloqueo. ¿Esto cómo se hace? Es muy fácil. Se coloca la sonda inmediatamente por debajo de la clavícula. Aquí tenéis la clavícula. Tenéis el borde anterior de la clavícula, el pectoral mayor, el músculo subclavio. Vais a ver la arteria axilar, la vena axilar, y una pequeña arteria que es la rama acromial de la arteria acromial. Recordar el trabajo de Assmann y de Ekman, el nervio, la rama articular del nervio pectoral va a ir acompañando esta rama acromial. Con que desplacéis un poquito la sonda, un poquito hacia lateral, vais a ver esta rama, a ver el vídeo, ahí se pone en marcha, ahí tenéis la rama, pues simplemente es muy fácil, llegáis con una aguja y una inyección de unos 4 o 5 mililitros, conseguís por lo menos bloquear la rama articular del nervio pectoral lateral, si no bloqueáis por completo el nervio pectoral lateral. Muy bien. Bueno, pues nosotros al principio recogimos una serie de casos clínicos, recogimos 27 pacientes, 22 de ellos en fractura de tercio medio y 5 pacientes con fractura de tercio distal. No están publicados, la verdad, pero bueno, le hicimos a todos por un bloqueo del nervio supraclavicular con volumen bajo. Yo uso 2 mililitros como máximo, mis compañeros usan 4 mililitros de bupi. A los 10 minutos un bloqueo CPB con 2 inyecciones, esto para el tercio medio, proximal y distal de la fractura. ¿Qué volumen? Pues entre 10 y 20. La media ya casi la hemos dejado en 15 mililitros en cada lado, de bupi 0,5, 25% con adrenalina. En caso de que le digamos bupi 0,25, que ahora se nos ha roto el stock, pues lo hacemos con otro de larga duración, en este caso con ropivacaína, 0,25 o 0,3%. ¿Vale? No hace falta más. Y luego, dependiendo de si el paciente necesitaba injerto de cresta ilíaca, pues a unos, dependiendo ya, de acuerdo con el cirujano, a unos realizamos un cuadral lumbar tipo 2 y a otros infiltración local con el cirujano. Vale. Como analgesia, pues votamos aquí esta pauta de dextromethorphan y paracetamol, y la analgesia de rescate, pues o bien, dependiendo también de acuerdo con el cirujano, tramadol 100 o morfina. Medimos como objetivo primario el dolor en reanimación y las 24 horas, y como objetivo secundario, pues el consumo intraoperatorio de fentanilo,
el consumo, los opioides de rescate, si hubo opioides de rescate en las primeras 24 horas, y la evidencia clínica de algún tipo de bloqueo del plexo braquial o del bloqueo del nervio frénico. Bueno, como veis, los pacientes pues, mayoritariamente son varones, gente joven y, bueno, pues sana, ¿no? Casi todos eran ASA1, ASA2, solo un paciente ASA3. El tipo de anestesia, esto ya depende de cada zona. En mi zona, pues nadie quiere estar despierto, todos quieren dormir, por lo cual la inmensa mayoría fueron pacientes dormidos. Más del 55% 12 de ellos manejaron con mascarilla laringia, 7 con tubo endotraqueal y 3 pacientes se accedieron a que el bloqueo de la fascia clave pectoral fuera técnica anestésica y estar bajo sedación consciente. Bueno, el fentanilo, el consumo de fentanilo fue realmente muy bajo, de un 83, prácticamente correspondió con la inyección de fentanilo, la administración previa al bloqueo o previa a la inducción anestésica, la intubación endotraqueal, solo hubo que suplementar intraoperatorio 5 cirugías y todas fueron en el momento de la extracción de injerto en las cirugías donde fue el cirujano el que inyectó anestésico local. En cuanto al objetivo primario, pues los resultados realmente muy buenos. Una intensidad de dolor muy baja, en reanimación de una media de 0,85, de las 24 horas de 2,1 y además solo 3 pacientes solicitaron dosis de rescate. Y he de decir que además estos 3 pacientes que solicitaron dosis de rescate fue por dolor a nivel de la extracción del injerto autólogo de cresta ilíaca. Algo que nos llamó la atención fue el consumo de mórficos. El consumo de mórficos fue el doble en el grupo de infiltración respecto al grupo que se realizó en cuadro lumbar tipo 2. Y además lo del grupo cuadrado lumbar tipo 2, la cantidad de la dosis de fentanilo fue similar a lo del grupo no injerto. De hecho, bueno, pues yo es un bloqueo que realizo de manera sistemática un cuadrado lumbar tipo 2 como analgesia, creo que es realmente muy eficaz para la analgesia de lo que es la extracción de injerto de hueso autólogo de cresta ilíaca. Y bueno, os voy a enseñar a algunos pacientes un poco para que veáis el resultado. Este es un varón joven, una caída de bicicleta, esta fractura, el cirujano, la infiltración, que se coloca. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? De momento bien. ¿Te duele la clavícula? La clavícula ¿Qué es lo que le dolía? un poco. Te duele la cadera un poco, ¿no? Vale, muy bien. Vamos a ver. Ahora, mueve la mano, abre y cierra los dedos. Perfecto. Flexiona la muñeca, estira y el codo. Vale. Sube el codo, fenómeno. Y ahora mueve un poquito el hombro hacia arriba. Muy bien, como veis no tiene ningún bloqueo fantástico. motor, le duele un poquito la cadera, que fue la que le infiltraron los cirujanos. Este otro paciente, perdón, Bueno, está operado de la clavícula, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se encuentra? ¿Le duele algo? Nada. Nada de nada. Muy bien. Vamos a ver. Estire los dedos de la mano. Vale, sí. Estire y cierre. Vale, estire, cierre. Mueva la muñeca. Muy bien. Y ahora, estire el brazo. Flexione el codo. como veis la misma tónica, no tiene bloqueo motor, Bueno, no tiene dolor a nivel de clavícula y como todos los que se hizo cuadrado lumbar para la extracción de injerto de cresta ilíaca, también en el postoperatorio no manifestaban dolor. Estos dos pacientes, igual que el siguiente, son pacientes que se hicieron con anestesia general y fue usado a nivel analgésico. Este fue el primer caso de fractura de tercio distal que tenía esta fractura y se le puso un arpón a coracoides. Este fue el primer paciente, después de hacerle un bloqueo a este nivel, a los 10 minutos el cirujano palpó la clavícula, no le dolía absolutamente nada, pero cuando le palpó la coracoides la paciente manifestó dolor. Me acordé de los estudios de inervación que antes he comentado, entonces busqué la arteria, la rama acromial del arteria acromial, hice una pequeña inyección y es verdad que a los 5 minutos el cirujano ya podía palpar la coracoides sin que la paciente manifestara dolor. Desde entonces, siempre que colocan este tipo de osteosíntesis, hago, además del CPB, hago el bloqueo de la rama articular del nervio pectoral. Como veréis, estire. Sí, haga así, 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 así. Eso es. Ahora con la muñeca. La muñeca. No. Vale. Estire el codo. Estire, subo para arriba. Vale. Y ahora, con despacito, el hombro un poco. Vale. Para abajo, para arriba, ya está. Muy bien. ¿Le duele? No. Nada de nada. Muy bien. Perfecto. Nada de dolor y sin bloqueo motor. Y, bueno, os voy a mostrar, este es un caso, es una placa y mi trabajo, y el paciente está bajo sedación consciente, dosis baja de propofol, completamente consciente. Ya está. Bien. Van a empezar a colocar la placa.
Muevo los dedos de la mano operada. Vale. El codo hacia arriba. Muy bien. Y ahora el hombro. Muevo un poquito el hombro. Vale. Fantástico. Ya está. El paciente se fue directamente a su habitación. Y este es otro caso. Ya la placa la tenéis completamente colocada. Veréis cómo el paciente... Una pegatina. Bueno, muy bien la placa. Sin referir en ningún momento nada de dolor. Manolo, ya te han puesto la placa, ¿vale? Qué bien, qué bien. Nada, ahora te lo enseño enseguida. Perfecto, ¿eh? Venga, muy bien. Sí. Bueno, y al final de la cirugía, aquí veis cómo... A ver, Manolo, abre y cierra los dedos. De la otra mano, de la operada. Vale, fenómeno, muy bien. Levanta el hombro. Muy bien. ¿Dolor? Bueno, como veis, es una técnica que se puede usar a nivel anestésico. Es verdad que en mi medio los pacientes te demandan mucha anestesia general, con lo cual mayoritariamente lo usamos como analgesia, pero bueno, hay muchísimos colegas que lo están usando. De hecho, bueno, aunque no me gusta quizá adelantarlo así, pero bueno, hay un trabajo, hay recogido una serie de 50 pacientes, con todo realizado con anestesia local, con sedación consciente, que está realizado además por los doctores Hipólito Lavandeira y por el doctor José Luis Furno, que seguro que todos conocéis, Rosario, y bueno, que yo creo que en breve va a estar publicado, que son 50 pacientes a los que se le hizo el bloqueo mediante como técnica anestésica con éxito completo. La última diapositiva, solo deciros que esto no es solo idea mía, esto hay un grupo detrás, un grupo bueno, de colegas míos que me han ayudado muchísimo y han hecho posible desarrollar esta técnica. Y aquí, pues bueno, os muestro una imagen de todos ellos. Y ya para acabar, al principio os muestro una imagen de mi hospital, ahora os muestro una imagen desde mi hospital que quizás es hasta mucho más bonita. Muy bien, y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos cansado mucho. Excelente, Luis. Una charla tremendamente completa, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ahí está, voy a dejar de compartir. Increíble, ¿no? Que un pequeño huesito así tenga tantas complejidades de inervación. Pero es más, ¿no? Uno lo relacionaba con el erector espinal, ¿no? Que a ti ya odias hablar de eso, pero uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, que es las fascias, qué desconocimiento que tenemos, ¿no? Es increíble. Cuántas propiedades que tiene que tener y que todavía no sabemos y vamos descubriendo de a poco. En efecto. Tú nombrabas al principio de la charla la incisión del cirujano, cubrirla o con un cervical superficial. En los niños no es tanto la incisión que hacen en la piel el cirujano, ya que es todo muy pequeño. Y lo que trato yo, en vez de bloquear el cervical superficial, que el cirujano, el ortopedista, bloquee la piel, infiltre la piel, y ya con eso uno soluciona el problema del dolor postquirúrgico de la piel, ¿no? Y el niño sale realmente sin ningún tipo de dolor. Es increíble, realmente increíble. Bueno, voy a pasar a las preguntas, Luis, que tengo del auditorio. Un doctor te felicita por la charla y pregunta que únicamente con el bloqueo es suficiente para realizar la cirugía y de cambiar la decisión de la placa por el traumatólogo, porque normalmente sucede eso, ¿no? El traumatólogo comienza y uno no sabe cómo termina, eso es una realidad. ¿Cómo sucede en muchas ocasiones? ¿Es suficiente el bloqueo? A ver, es una puntualización muy buena. Es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos con las fracturas es que las fracturas sabemos cómo empieza, pero no sabemos muy bien cómo va a acabar, porque no todas las fracturas son muy distintas. Hombre, si el cambio de técnica afecta solo al tipo de placa o de osteosíntesis que va a hacer solo exclusivamente la clavícula, no le modifica para nada. Si la técnica se modifica en tanto en cuanto que va a cambiar, va a poner una placa gancho, entonces ese gancho se va a introducir debajo del acromion o va a actuar sobre la coracoides, con el CPB tenemos bloqueada la clavícula, no las estructuras adyacentes. Entonces depende un poco del tipo de técnica que vaya a hacer,
¿vale? Creo que sí, gran parte de ellas te la cubre, pero bueno, ese riesgo siempre existe, claro. Siempre tienes el riesgo de acabar reconvirtiendo. Yo, de hecho, bueno, siempre lo dejo todo muy preparadito, una mascarilla laringe por si acaso, y ya está. Bueno, y la posición es fácil, se puede colocar bien la Sí, mascarilla. tú lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No usarlo como única técnica, sino como también complementarlo con alguna sedación profunda, una mascarilla laringea o algo de eso. Bueno, eso es a gusto de cada colega. Yo creo que depende sobre todo también de tu población. Yo, ya te digo, en mi hospital, cuando yo empecé a trabajar, bueno, pues hace 26 años en mi hospital, cuando empezamos, la población tenía mucho miedo a la anestesia general. No sé por qué. Y entonces casi cualquier alternativa de anestesia regional sedado la aceptaban claramente. Eso ha ido evolucionando. Y ahora ya la población, la inmensa mayoría, no quiere estar despiertos. No le importa que le hagan ningún tipo de técnica regional siempre que lo acompañe con anestesia dormida. Por eso en nuestra serie solo hay 3 pacientes con anestesia con sedación. Pero bueno, yo creo que es una técnica, siempre que tenga en mente la alternativa, que en cualquier momento te puede fallar, que la puedes usar con una sedación. Creo que sí. Perfecto. Bien, vayamos a otra pregunta. Una doctora dice, ¿solo con el clave pectoral y un supraclavicular puede operarse con el paciente despierto o levemente sedado para fractura del tercio medial? ¿Qué sugiere? Vale, esa es exactamente los vídeos que he enseñado, ¿no?, de los pacientes bajo sedación. De hecho, a ver, estoy convencido que seguramente hacer el bloqueo del nervio supraclavicular de la zona cutánea no es necesario. En el trabajo de la disección cadavérica que hicimos con la inyección del CPB ya estaban pintadas, estaban coloreadas todas las ramas del nervio supraclavicular. Eso, bueno, puede hacerte sospechar la idea de que no es necesario hacer un bloqueo del nervio supraclavicular porque ya se van a bloquear esas ramas. Tengo compañeros míos que cuando hacen el bloqueo no hacen el nervio supraclavicular, solo hacen el CPB, y es verdad que estos pacientes a nivel postoperatorio tienen exactamente la misma calidad analgésica. Yo lo que pasa es que lo hago de manera sistemática. Nunca he probado, siempre además voy un poquito a la carrera, entonces nunca he probado y lo hago de manera sistemática porque como me resulta bastante fácil, algo que llevo muchos años haciendo, lo hago básicamente porque luego ya las 2 inyecciones que tengo que dar le resultan muy confortable al paciente, pero puede que incluso no sea necesario bloquear las ramas, el nervio supraclavicular del plexo cervical superficial, que únicamente con el CPB puedes hacerlo con el paciente sedado, creo. Pero no puedo... Bueno, un gran amigo mío, el doctor Oscar Salazar de los Estados Unidos, Sí. pregunta, aparte de la cirugía de clavícula, ¿qué otras indicaciones tiene el bloqueo? Ejemplo, inserción de marcapaso en líneas PORTS para quimioterapia, y te felicita por la cátedra, Luis, ¿no? Nada, no, muchas gracias, pero no lo sé. Yo creo que no, que está solo limitado a la clavícula, porque para un marcapasos la incisión suelen ser más bajas, se escapan ya de la inervación, hay alguna parte que yo creo que son ramas intercostales, acabas actuando sobre el músculo pectoral y el músculo pectoral no lo vas a tener bloqueado, porque básicamente lo que vas a bloquear son las ramas cutáneas, las ramas las ramas que están inervando alrededor de la clavícula. Es una inervación muy pura de la clavícula. Entonces yo creo que no tiene otras indicaciones, o al menos no se me ocurren ahora mismo. Creo que se nos escapan un poco. Anatómicamente se escapan las zonas. Claramente contestada. La doctora María Valeria pregunta algo que ya has desarrollado en la charla, pero bueno, vale la pregunta. ¿La inyección se realiza solo a un lado de la fractura? Pues yo lo realizo si es fractura de tercio medio a los 2, una proximal y otra distal. Si son fracturas distales, una proximal, nada más, una, porque la distal no la puedes hacer. Pero hay, por ejemplo, hay una colega que trabaja en Portugal, que además ha publicado, creo que son 3 casos o 4 casos, donde ella solo la acompaña, solo hace una inyección proximal en fractura de tercio medio, acompañado de una anestesia general con muy buenos resultados analgésicos. Yo sí hago 2 inyecciones, proximal y distal, en caso de fracturas de tercio medio. Sí. Perfecto.
Una pregunta interesante, ¿no? Porque hablamos del principio, pero no hablamos del final, ¿no? Y pregunta si tuviste experiencia con este bloqueo en pacientes para retiro de material, no Vale. para colocación. Pregunta muy buena. Interesante. Sí, es una pregunta muy buena. He tenido 2 pacientes y he de decir que el bloqueo no funciona tan bien como previo a la cirugía. ¿Por qué? Yo pienso que es porque una vez que has hecho la cirugía se produce cierta cicatrización a nivel de la fascia clave pectoral y que impide, en cierto modo, una difusión adecuada. Entonces, los casos que he hecho han tenido una analgesia aceptable, pero, por ejemplo, me acuerdo claramente uno de ellos, que además era no, además que los dos pacientes, estos han sido posteriores a la serie esta que he presentado, que los 2 pacientes se hicieron bajo sedación y los 2 pacientes, por ejemplo, uno de ellos fue al retirar la zona proximal de la placa, referían dolor, porque como si el anestésico local no hubiera difundido del todo. De hecho, en la imagen ecográfica, la difusión clara que se ve debajo de la fascia clave pectoral era difícilmente visualizable. Yo creo que la cicatrización impide o dificulta una difusión adecuada del anestésico local. Es mi impresión. Que las 2 han funcionado, pero no bien del todo, no como los otros casos, que sí hay una anestesia completa, sino había alguna zona puntual. En un caso fue en la zona proximal, en otro fue en la zona, al retirar la zona distal de la placa, que el paciente refiere a un poquito de dolor. Hubo que profundizar la sedación. Tampoco no llega a anestesia general, pero sí profundizarla. Luis, como una relación muy rápida, ¿no? ¿No crees que a lo mejor la placa está presionando mucho la fascia y no deja difundir el anestésico para ese lado que no toma el anestésico? Teóricamente la fascia está envolviendo la placa. O sea, el cirujano lo que hace es abre la fascia clave pectoral, abre el periósteo, desperiostiza el hueso, coloca la placa encima del hueso y luego cierra periósteo y placa, colocar la placa, o sea, la placa queda por debajo de la fascia clave pectoral, pero sí se produce claro, la fascia la ha roto y se produce un proceso de cicatrización. Yo La creo que fibrosis. se producen adherencias también a la placa y dificulta un poco la difusión. Es lo que, bueno, la explicación que le doy a los resultados no tan buenos. Perfecto. El doctor Alberto Molina pregunta, y creo que esto depende más de los anestésicos que del bloqueo, ¿cuánto tiempo dura la analgesia postoperatoria? Vale, yo uso anestésico local de larga duración. Recomiendo, ya digo, bupivacaína 0,25% con vasoconstrictor. Nosotros es que ahora no sé qué problema ha habido de estocaje en España, que en el hospital ya no disponemos de ello. Si no uso ropivacaína, también dosis, no hace falta concentraciones elevadas, con 0,2, 0,3 es suficiente. Con eso, la analgesia prácticamente son 24 horas. De hecho, en el seguimiento que hemos hecho, no hemos hecho seguimiento más allá de 24 horas, pero las primeras 24 horas la demanda de analgesia es, vamos, muy pocos casos demandan analgesia y ya te digo que incluso la mayoría demandan más analgesia porque se le haya hecho una extracción de hueso de cresta ilíaca que lo que es por la fractura. Yo creo que da una buena analgesia durante 24 horas, más o menos, quizá un poquito menos, pero yo creo que sí. De hecho, bueno, hay por ahí alguna pregunta que, bueno, ya llegará luego, creo que he visto acerca de catéteres. Ok. Bueno, el doctor José Funes, yo creo que ya has contestado la pregunta, pero agradece tu presentación, Sí. felicita por la presentación y pregunta sobre el volumen y anestésico usado en el clave pectoral. Pues eso no lo comentaba antes. Normalmente yo hago doble inyección, he usado entre 10 y 10, 20 y 20, pero más o menos hago unos 15 y 15 de eso. Si es posible, bupivacaína 0,25 creo que es el mejor fármaco. Si no, levobupi, ropi, cualquier anestésico de larga duración. Y concentraciones no hace falta muy elevadas, es suficiente con concentraciones en eso de 0,2, 0,3%, no más, de cualquiera de ellos. La doctora Magalí agradece la presentación tuya y pregunta si podemos usar fentanilo en vez de adrenalina. ¿Tiene la misma eficacia? En caso de usar adrenalina, ¿en qué dosis? Bueno, esta pregunta está, claro, entramos a nivel de adyuvantes, ¿no? Adyuvantes a nivel de
psicolocal. Yo la verdad es que el único ayudante que me gusta usar es la adrenalina, es la que de verdad me prolonga, o sea, bueno, a ver, lo corrijo, uso adrenalina y uso o dexametasona, pero no lo uso intraneural o perineural o en el bloqueo. La dexametasona la uso sistémica y hay bastantes trabajos que te dicen que los beneficios a nivel de analgesia post son similares. El uso de fentanilo dentro de pues la verdad es que no creo que te vaya a aportar ninguna ventaja, la verdad, creo, que no te va a aportar ninguna ventaja el poner fentanilo dentro de la inyección. No sé qué opinas tú acerca de los ayudantes también, Julio. Bueno, el problema, yo no me voy a poner a opinar sobre adultos, pero el problema es que en pediatría el asunto de ayudantes todavía está muy, muy en verde, ¿no? El ASRA y el ESRA recién sacaron en el 2018 un protocolo y recién se animan a hablar sobre algunos. Yo utilizo la dexmedetomidina. No hay trabajos escritos de dexmedetomidina como coadyuvantes, pero realmente amplían la duración de un bloqueo hasta 6 horas, ¿no? Que es una cosa increíble. Me está yendo muy bien con eso. No sé si la has usado tú, sé que Mario Fajardo la está usando. No, pero sí hay... Perdona. Nos está yendo muy bien. Sí, no, yo no lo estoy usando, pero sí hay gente que refiere buenos resultados con dexmedetomidina. Pero vamos, yo lo que te he dicho, nada más uso adrenalina o no uso nada como ayudante por ahora. Bueno, es un concepto, el concepto creo que sobre todo la anestesia regional hay que hacerla segura. Entonces yo cuando ya haya seguridad completa del resto de fármacos, entonces lo usaré, pero hasta entonces, bueno, esto es más una filosofía mía de anestesia regional, más que otra cosa. Okay. El doctor Nelson Ruiz pregunta, cuando la fractura es bastante desplazada, ¿se debe tener alguna consideración especial? Vale. Específicamente las fracturas de clavícula están muy desplazadas. El fragmento proximal siempre está desplazado hacia arriba, puesto que el esternocleidomastoideo va a tirar del fragmento proximal hacia arriba y el fragmento distal tira al pectoral y está desplazado hacia abajo. Y a veces están muy, muy, muy desplazadas. Algo que me llamaba a mí mucho la atención, me ha llamado mucho la atención cada vez que veo una fractura de clavícula, es que a pesar de este desplazamiento tan grande, cuando llegan a las fascias, la fascia suele estar íntegra. Pocas veces, alguna vez, pero pocas veces la ves rota. Curiosamente, a pesar de que tú ecográficamente haces el barrido y ves que hay un desplazamiento tremendo, o en la placa de tórax ves que hay un desplazamiento bastante importante. Yo la verdad es que no tengo ninguna consideración con ello. Hago el barrido, delimito dónde está la fractura y me voy pues unos centímetros proximal y unos centímetros distal y hago la inyección. Y la verdad es que por ahora pues la técnica funciona bien, funciona perfectamente en esa fractura, pero que suele ser además lo habitual, que estén desplazadas, sí. Perfecto. El doctor Marcos Salas te felicita también por la charla, Luis. Y la pregunta es si realizás bloqueos una vez que el paciente ya está bajo anestesia general, o lo haces solo con una sedación y luego procede con la general. Vale. Aquí entramos en el conflicto. Si hace bloqueo cuadrado lumbar, pero eso ya no entiendo qué quiere preguntar. No, sí, será si hago lo mismo para el bloqueo del cuadrado lumbar para el injerto de cresta ilíaca. Okay. Claro, yo entiendo que la pregunta es acerca de la idoneidad o no de hacer los bloqueos regionales en paciente dormido, paciente sedado. Yo, estoy firmemente convencido que la anestesia regional no supone ningún riesgo más al paciente dormido. De hecho, tú, Julio, como gran experto en anestesia regional pediátrica, sería un sinsentido que sometiéramos a los niños a un gran riesgo en hacer anestesia regional sobre el niño, que el niño en el 99% de los casos está dormido. Hay varios trabajos al respecto que te demuestran que el hecho de estar dormido o despierto no supone un riesgo. Yo depende más del paciente. Si tengo tiempo y el paciente está tranquilo, pues a veces le hago el bloqueo de la fascícula pectoral, se lo hago al paciente despierto, porque sigo viviendo bien, si se ha bloqueado bien el nervio supraclavicular, cómo se encuentra. Pero si el paciente está nervioso o tengo un poquito más de prisa,
por lo que sea, muchas veces duermo al paciente y una vez dormido le hago tanto un bloqueo como el otro. No es un factor que suponga un riesgo. Sí recomiendo que a la gente con poca experiencia no haga bloqueos en pacientes dormidos, pero porque tiene uno que adquirir cierta pericia para saber hacer los bloqueos provocando el menor daño posible a la persona, y eso lo aprende con el paciente despierto. El paciente despierto consigue al menos defenderse un poco de la lesión que uno le puede hacer. Cuando uno ya adquiere cierta experiencia, cierta pericia y ya sabe hacer los bloqueos provocando la menor lesión posible, creo que es el momento de poder hacer los bloqueos con el paciente anestesiado sin ningún problema porque no supone mayor riesgo. Excelente. De todos modos, remarcar también lo que ya está recontra asegurado, que el paciente con anestesia general y anestesia regional no tiene ninguna complicación sobreagregada, ¿no? En efecto. Un doctor pregunta si en caso de existir edema en la región, ¿no?, que es muy, muy probable que exista, ¿puede utilizarse sin problemas el clavipectoral? Sí, sin problemas. Además, muchas veces incluso te encuentras hematomas en la zona, alrededor de la fractura, cierto edema, sí. Incluso te diría que el edema a veces te ayuda a identificar mejor la fascia. No hay problema, se puede usar sin problema. Perfecto. Bueno, tenemos acá una pregunta desde alguien que envidio donde vive, de República Dominicana. Sugerencias de bloqueo periférico para retiro de material de síntesis en la clavícula. Paciente fumador crónico. Claro, esto es lo que he comentado antes, que sí, pero seguramente la cicatrización te puede dificultar un poquito la difusión adecuada del anestésico local. Ya verás en el paciente, según me coloques la sonda y empiece la inyección, ya verás si hay una buena difusión o por contra la difusión no es tan buena y el bloqueo puede ser insuficiente. O sea, hay que tener en cuenta que el bloqueo para una retirada de material de osteosíntesis puede tener una difusión insuficiente. Perfecto. El doctor Encinas, de Corrientes, Argentina, pregunta si la concentración de 0,5, yo calculo que se debe referir a la bupivacaína, también se puede realizar para lograr una mayor analgesia postoperatoria. Pues me imagino que sí, pero yo creo que da suficiente analgesia con concentraciones de bupi 0,25%, de una analgesia de 24 horas perfecta. Y el problema es que, claro, si usas concentraciones más elevadas ya incluso te puedes meter en rango tóxico, que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que por seguridad no debemos usar más de 0,25 y creo que es analgesia suficiente. Que luego la fractura de clavícula, como todas unas fracturas, sobre todo las de tercio medio, son fracturas que creo que el dolor a partir de las 24 horas con la estabilidad que le da la placa o el sistema de impuesto son poco dolorosas, más allá de las 24 horas. Entonces no necesitan ni catéteres ni necesitan quizá dosis excesivas de anestésico local que te podría meter en rango tóxico. Perfecto. Luis, preguntan si la movilización de la clavícula durante el proceso de osteosíntesis amerita bloquear en una fractura de tercio medio la rama tóraco-acromial. Perdona, repíteme la pregunta que no me... ¿Sí? Si la movilización de la clavícula durante el proceso de osteosíntesis amerita bloquear en una fractura de tercio medio la rama tóraco-acromial. Bueno, yo creo que no. Bloquear la rama tóraco-acromial no creo que sea necesario. No creo, vamos, la rama sería la rama articular del nervio pectoral lateral. Me imagino que yo creo que no es necesario bloquearla. De hecho, hay algo muy curioso en las fracturas. O sea, por ejemplo, el primer vídeo que he puesto del paciente, que ha ocurrido ya en más pacientes, en paciente sedado, era una fractura compleja con un doble trazo, con un tercer fragmento, que le costaba trabajo al cirujano reducirla. Entonces intentaba forzar el brazo del paciente y le decía, no lo fuerces, dile al paciente cómo quieres que coloque el brazo. Entonces se sorprendió un poco porque, claro, colocaba el brazo en distintas posiciones, el paciente mantenía el brazo ahí para encontrar la posición adecuada en la que podía hacer una buena reducción de la fractura. O sea que
El hecho de que no tenga bloqueo motor y que haya que movilizar el brazo, creo que incluso ayuda al cirujano porque el propio paciente, si está sedado, puede colocar el brazo en la posición que quiera. Y yo creo que no es necesario en fractura de tercio medio bloquear el nervio pectoral lateral. Ya las ramas que inervan del nervio pectoral lateral que inervan la clavícula están bloqueadas. Perfecto. El doctor Estigarribia, primero felicita a tu excelencia, Luis. Muy buena charla, súper completa. ¿Ya hubo cirugías en niños en los que no hubo necesidad de completar con mascarilla laringea o anestesia general? Esa la has contestado tú. En los niños es realmente casi imposible encontrar fracturas de clavícula, con lo cual yo no he hecho ninguna y yo no le puedo contestar a la pregunta esta. No tengo respuesta. Bueno, si humildemente me dejas contestarla a mí, Claro, por supuesto. yo creo que hay muy pocos bloqueos de anestesia regional que se pueden usar como técnica única. O el chico sedado o el chico con anestesia general, pero dormido. Estamos buscando cero estrés y ya el pinchar un chico despierto a mí me parece una locura, ¿no? Asegurar vía aérea primero y después comenzar con el bloqueo. La doctora Rosana Calonga, bueno, habla otra vez de si podrías repetir el volumen y concentración para el clave pectoral, que ya lo has dicho en una de las preguntas que contestaron. Sí. La doctora Noemí Ibarra te felicita por la excelente presentación y quisiera saber qué pasa con las fracturas proximales. Vale. Fracturas proximales, como son muy raras, yo todavía no he tenido ninguna fractura proximal, pero yo me imagino que una fractura proximal habría que hacer una inyección distal al punto de la fractura, unos centímetros distal, y seguramente con eso sea suficiente. Pero la verdad es que no he tenido, como son bastante raras, no he tenido ninguna fractura proximal de clavícula, o si ha habido alguna, ha sido en el contexto de algún politrauma, que bueno, eso ha sido lo de menos. De hecho no se ha tratado de manera ortopédica porque ha recibido tratamiento de otro tipo de fracturas y no tengo experiencia. Perfecto. El doctor Jorge Alam pregunta la parte oscura de la parte de anestesia regional y de este bloqueo, ¿no? ¿Qué complicaciones has observado con la aplicación de este tipo de bloqueo? Pues bueno, por ahora ninguna complicación. La limitación que ya hemos comentado de que quizás para retirar material de osteosíntesis la cicatrización igual impide la difusión. Luego algo que siempre tengo presente, que por eso insisto en lo de las concentraciones, es la toxicidad. Es un bloqueo que seguramente es curioso porque uno hace una inyección proximal, una inyección distal, y muchas veces se forma como un bollo en la clavícula, o sea, justo la piel encima de la clavícula se sobreleva. Pero eso desaparece muy rápido. Y algo que siempre me llama la atención es que cuando el cirujano abre la fascia, en la inmensa mayoría de casos, solo en muy contadas ocasiones encuentra líquido. O sea, es como si hubiera difundido ese líquido, o puede que también haya habido una absorción sistémica interesante. Estamos a nivel de tórax, la absorción de anestesia local es bastante alta. Entonces, yo siempre tengo muy presente la toxicidad anestésico local y por eso insisto en usar dosis muy bajas, pero no he tenido o sea, en el lado oscuro no he tenido ninguna complicación hasta la fecha. Perfecto. El doctor Martín Vallejo hace una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Si el mecanismo de fractura hay exposición ósea, ¿se utiliza igual el bloqueo clavipectoral? No he visto nunca una exposición ósea a nivel de la fractura de clavícula. En mi caso, creo que, bueno, depende, habría que tener cuidado. Eso ya una fractura, bueno, si hay exposición ósea, puede ser una fractura contaminada, cuando menos contaminada, o puede ser una fractura sucia. No lo sé si lo usaría, la verdad. Creo que tendría que barajar un poco riesgo-beneficio de hacer una inyección a ese nivel con una fractura, dependiendo de cómo estuviera de contaminada también, del grado de fractura abierta, ¿no? Sería una fractura abierta, me imagino. Recuerden que en este caso, ¿no? Todas las responsabilidades de alguna infección postquirúrgica la va a tener la anestesia. Eso siempre, en efecto. A pesar de las características bacteriostáticas que tiene este psicolocal, pero es cierto.
González Coveri te felicita también por la cátedra y pregunta, en caso de que la fractura sea bilateral, ¿qué dosis ocuparías para evitar toxicidad del anestésico local? Vale, perfecto. Bupi 0,2, si pones 15 y 15 serían 30 y 30 a 60, 60 al 0,2 son 120 miligramos, ¿no? Si no me equivoco. Esto normalmente para un adulto siempre está por debajo del rango tóxico, menos de 2,5 por kilo, en caso de que hablemos de Bupi o de cualquier otro anestésico local. Básicamente, yo lo que haría es, tú tienes ese paciente, ¿qué dosis máxima de anestésico local quieres usar? Y ahora divide esa dosis entre el volumen que vas a usar, normalmente unos 15 mililitros a cada lado. Si tiene una fractura bilateral vas a usar 60 mililitros, pues divide la dosis máxima que quieres usar y ya sabes que esa no la puedes sobrepasar. Estoy convencido que con 0,15 de Bupi consigues un bloqueo anestésico adecuado, ¿eh? Que no hace falta más. Usamos 0,25 porque la presentación de la Bupi es a 0,25 o 0,5. Si tuviéramos una presentación a 0,15, usaríamos Bupi a 0,5 y creo que para este caso y para muchos otros sería suficiente con esa dosis. O sea que bilateral, mira cuál es la dosis mayor y como todos los bloqueos faciales que son volumen dependiente, no sobrepase esa dosis y usa la concentración acorde para no sobrepasar la dosis. Bien, un gran amigo mío y muy apreciado por ti también, Luis, José Luis Furno, aporta que es un bloqueo fantástico, ¿no? Lo ha usado hasta en pacientes con pseudoartrosis. Y hablando de coadyuvantes, él utiliza en todos sedados primero y con dexmedeto. Creo que lo que quiere poner es que están sedados con dexmedetomidina, pero no utiliza coadyuvante dexmedeto. Pero lo ha utilizado con pacientes hasta con pseudoartrosis y le ha ido muy bien. De hecho, José Luis tiene más experiencia, mucha más experiencia que yo en realizar este bloqueo con el paciente despierto y sedado. Yo no tengo más allá, despierto, no tengo más allá de 6-7 pacientes y él antes ya ha comentado que bueno, pues, tiene registrada una serie de 50 pacientes, tiene registrada la serie, seguramente que tiene muchos más. No sé realmente qué es lo que pasa en Rosario. Allí alguien debe estar metiendo palos en las radios de la bicicleta o algo de esto, porque hay fracturas de clavícula muchísimas. Y entonces es verdad que tiene muchísima experiencia en esto. Y yo sé que lo hace con sedación con metomidina, sedación consciente, y que funciona perfectamente. Perfecto. Lucas Álvarez pregunta, te felicita también por la charla, Luis. ¿Qué ocurre en pacientes que tuvieron antecedentes de una fractura de clavícula previa que no requirió cirugía, que reingresa años después para una cirugía de clavícula que requería osteosíntesis? ¿Queda modificada la fascia post primera fractura, lo cual me impediría la difusión de la anestesia? Complicada, ¿no? Pues sí, no lo sé. Bueno, a ver, José Luis contesta un poco mi pregunta, porque él ya dice que lo ha usado en pseudoartrosis. Bueno, pues en definitiva es una recirugía sobre una fractura que seguramente pues igual inicialmente se decidió que era tratamiento ortopédico y luego ha hecho una pseudoartrosis y se ha operado. No lo sé, puede que sí, que haya alguna cicatrización, pero bueno, yo creo que seguramente que lo puedes usar. Dependerá muy mucho cuando hagas el bloqueo, al hacer el bloqueo, que veas una buena difusión. Si ves una buena difusión, seguro que funciona bien. Y no habrá adherencias suficientes, o puede que en algún otro caso sí las haya, pero bueno, creo que es más de verlo en el día a día. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de una doctora de Chile. Sí. ¿Cómo se abre el mundo con esto, no, Luis? Sí, bueno, te tiro un feedback primero que te agradece por la excelente presentación y un gusto escucharla un sábado a la mañana. ¿Cuándo se inyecta el anestésico local sobre la clavícula? La primera línea hiperecoica que aparece es el periósteo. ¿Eso significa que el anestésico local se pone bajo el periósteo al principio? Esto ocurre solo a veces. Yo creo que la fractura y el movimiento de la fractura hace a veces que se levante un poco el periósteo. El periósteo está firmemente adherido al hueso, bastante adherido. Entonces, en muchos casos, cuando uno hace una inyección proximal o distal, a veces cuando contactas con la superficie ósea que estás viendo, cuando empiezas a inyectar,
si ves como una capa muy fina que está pegada al periósteo, o sea, al hueso, a la línea ósea que se levanta, que yo estoy firmemente convencido de que es el periósteo, porque de hecho lo que pasa es que ahí la inyección con medio mililitro ya te está dibujando rápidamente arriba una segunda línea, que es una línea un poco más tenue, no es una línea única, que está justo como por encima de la línea ósea, que eso ya sí que es la fascícula de pectoral. Entonces, casi siempre no se levanta el periósteo, sino directamente tú inyectas y ya ves cómo se dibuja la línea de la fascícula pectoral y ves, haces una difusión pues tanto cefálica como caudal. Solo lo he puesto porque sí es verdad que a veces se levanta como una línea muy pegadita al hueso, que yo sí estoy convencido que eso es el periósteo. No creo que sea necesario hacer una inyección subperióstica, sino ahí en ese momento, pues por eso he puesto el vídeo, retiro un poquito la aguja y la recoloco para hacer la inyección a nivel facial. Pero eso no ocurre solo en ocasiones, no siempre. Perfecto. Tenemos a María Patricia de Colombia también, que pregunta si tendría alguna cabida el bloqueo PEC1 para el pectoral lateral más supraescapular en fracturas de tercio lateral. Y te felicito también por la charla. Vale, en tercio distal. Bueno, es que te interesa bloquear la zona posterior de la articulación acromioclavicular cuando la cirugía va a estar sobre esa zona, que prácticamente serían en placas gancho. Si no van a poner una placa gancho, no es necesario bloquear el nervio supraescapular. Y lo mismo pasa con el nervio pectoral. Si la cirugía va a actuar sobre la cara anterior de la articulación acromioclavicular o directamente, sobre todo, que eso suele ser mucho más habitual, a nivel de la coracoides, de la zona anterior de la coracoides, entonces sí que necesitas hacer un bloqueo del nervio pectoral lateral. Bloquear los dos, a ver, hasta lo que yo sé de técnicas quirúrgicas de trauma, no le encuentro sentido porque no creo que no hay ninguna técnica que aborde las dos zonas, tanto la zona anterior como la zona posterior de la acromioclavicular. Entonces yo creo que no es necesario. Perfecto. Bueno, esto es algo personal desde Suecia. Te manda Andrés Jiménez si puedes enviar los artículos después al chat de anestesia regional. Te agradece y muy buena charla. Muy bien. Magalí pregunta si una combinación de lido con epinefrina al 1% y bupe al 0,5 más fenta. Bueno, esto ya comienza a hablar de combinaciones de anestésicos locales, ¿no? Sí. Yo ya te he tenido que ir al psicólogo varias veces por eso, así que te dejo la respuesta a ti, Luis. Este es mi punto de vista. Yo no mezclo anestésicos locales, no solo mezclarlos. Cuando uno mezcla anestésicos locales, bueno, con las modificaciones que haces de PKSUA y toda la historia, transforman los anestésicos locales en, bueno, soluciones. No queda muy claro cuál va a ser su actuación. Entonces, yo uso el anestésico local según lo que quiero. Si yo quiero una duración corta, porque quiero que el paciente recupere, no sé, un plexo braquial, por ejemplo, lo hago mucho con bloqueos, cirugías a nivel de extremidad superior. Hago un bloqueo con MEPI o lido para que le dure 3-4 horas y luego le hago bloqueos selectivos a nivel de codo o a nivel de antebrazo para que el paciente luego se vaya con una muy buena analgesia, pero no tenga el brazo completamente caído. Entonces, uso en un lado anestésico de corta duración y el otro de larga duración. A nivel de la clavícula, pues yo creo que lo mismo. Si quieres que dure poco, usa anestésico de corta duración, pero yo creo que lo interesante que tiene es el bloqueo que dure bastante tiempo. El hecho de que uses bupivacaína, ropivacaína o levobupi, lo único es que vuelva a tardar 5 minutos más, porque además ten en cuenta que al hacer el bloqueo a nivel de la fascia te estás bloqueando fibras nerviosas pequeñas. No estás inyectando a nivel de grandes nervios. Los grandes nervios sí que tarda el anestésico local en atravesar toda la estructura anatómica del nervio y conseguir un bloqueo. Pero cuando estás haciendo bloqueos, como a nivel de la fascícula pectoral, que son en raíces, en terminaciones nerviosas muy pequeñas, aunque el anestésico local sea de larga duración, yo creo que el tiempo de instalación pues es ligeramente superior al de anestésico de corta, pero no mucho. Entonces no creo que aporte gran cosa hacer una mezcla anestésico local. Yo normalmente no lo suelo hacer. No sé si tú opinas lo mismo, creo que sí, ¿no? No, yo no opino lo mismo, pero no importa. ¿Ah, no? Bueno, Escucharla. No, hombre, pero está muy bien. Hay que polemizar. Hay que polemizar. Miguel también
habla de la excelencia de tu charla y te felicita, y pregunta algo muy importante, ¿no? En pacientes añosos, si está anticoagulado, ¿tomás alguna precaución? No, la verdad es que pienso que es un bloqueo muy seguro. Tienes un tope óseo, no hay estructuras vasculares por encima, con lo cual no tomo ninguna precaución. De hecho, normalmente me suele dar mucho más miedo los fenómenos trombóticos que los hemorrágicos en muchos de estos pacientes. No, creo que bueno, el cirujano debe tomar precaución porque sí es verdad que está haciendo una cirugía en una zona relativamente próxima de grandes vasos, pero a nivel de bloqueo no creo que suponga ningún riesgo porque es un tope óseo de la clavícula y no hay ningún vaso alrededor. Perfecto. Bueno, Noelia pregunta algo que ya estuvimos hablando de los adyuvantes, que ya lo has respondido. Mario pregunta algo muy interesante que se está viendo ahora, si puedes realizar a las 24 horas posquirúrgicas el bloqueo nuevamente como analgesia postoperatoria. Seguramente lo podrás hacer, pero claro, vas a hacer el bloqueo directamente sobre la placa. Esa placa de osteosíntesis, porque vas a tener la placa y encima la fascia clave pectoral. Con lo cual ya sabes lo que tú antes comentabas, Julio, como hay una infección, la culpa es seguro. O sea que yo no lo haría. Yo no haría, no creo que sea necesario, la verdad, pero no lo haría, no. Yo tampoco. Bien. Qué cantidad de preguntas, Luis. Sí, ya veo. Pomares, gracias por su presentación. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Bueno, ya has charlado de eso. Carrasquilla Jorge también agradece la presentación y pregunta desde Colombia, combinar cervical superficial más tronco superior del plexo braquial más fascia clavipectoral, ¿alguna experiencia? De bloquear los tres, no. La verdad es que, o sea, por separado sí, pero esa combinación de plexo cervical superficial, tronco superior, plexo braquial y fascia clavipectoral, no, la verdad es que no. Y no creo que te vaya, a nivel de cirugía de clavícula, no creo que te aporte ninguna ventaja, la verdad. Y estirarle un misil a un mosquito, ¿no? Es más o menos eso. Quizás sea excesivo, un bloqueo, es verdad que yo creo que un bloqueo excesivo, sí. Paloma, ¿podría recordar en qué caso se hace bloqueo de nervio supraescapular y la rama articular del nervio pectoral lateral? Lo de antes, rama articular en el nervio pectoral lateral, cuando la cirugía envuelve al coracoides, cuando normalmente ponen tornillos directamente a la coracoides, porque no queda bloqueado con el bloqueo de la fascia pectoral, la coracoides, y la cara anterior, toda la cara anterior del coracoides, que es donde van a poner el tornillo, venerva la rama articular del nervio pectoral lateral. Y cuando son fracturas muy distales, que tienen que poner una placa gancho, donde ese gancho va metido en la zona posterior del acromion, esa zona posterior del acromion la inerva, pues si no tendrían dolor en la cara posterior aquí, refieren dolor en vez de en la clavícula, pues el gancho ese duele mucho. De hecho, esas placas las retiran siempre a las semanas, no sé si a las 6 o 8 semanas, casi todos los cirujanos tienen que retirar las placas, pues son placas que limitan muchísimo el movimiento del hombro y duelen bastante. Entonces, esa zona, la zona posterior del acromion y de la articulación acromioclavicular, le inerva el nervio supraescapular. En esos casos hay que hacer un bloqueo del nervio supraescapular. Perfecto. Marilina pregunta algo muy inteligente, ¿no? Que te felicita por la charla y consulta. ¿La fractura puede lesionar la fascia modificando la difusión del anestésico local y así modificar la efectividad del bloqueo? Pues en efecto era una de las grandes dudas, sobre todo cuando yo me hice fui el conejillo de Indias, el voluntario sano para el bloqueo, que claro, mi clavícula está intacta. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con las fracturas? Porque es lo que ya comentábamos antes, que en las fracturas siempre hay un desplazamiento bastante importante de los dos fragmentos. Entonces dices, ¿cómo se va a comportar esa fascia? A mí me sorprende, de verdad, que cuando abren los cirujanos, cuando abordan, hacen el abordaje y abordan la fascia clave pectoral, en un gran porcentaje de casos la fascia está íntegra, está indemne y no está rota.
y a veces incluso, bueno, pues son lesiones medio puntiformes, o sea que creo que de alguna manera acaba funcionando, esa envoltura sigue más o menos estando, de manera que la difusión, o al menos mi experiencia es que la difusión, a pesar de que haya desplazamientos muy importantes de la clavícula, funciona perfectamente, funciona bien. Perfecto. Ramiro González te felicita. Excelente charla. ¿Se corre riesgo de intoxicación con anestésico local cuando se inyecta en el foco de fractura o muy próximo a él? Pues esto es lo que hablábamos, seguramente, claro, y yo me voy unos centímetros, me suelo alejar del foco de fractura, intento alejarme, pues seguramente sí, y es lo que comentaba antes, que sorprendentemente, a pesar de que inyectas un volumen importante, cuando el cirujano abre, muchas veces no hay anestésico local, no hay ninguna solución alrededor. A veces se encuentra, pero casi siempre no hay. O sea que yo asumo que seguro que hay una absorción más o menos importante. De ahí el hincapié a usar concentraciones bajas y dosis, ajustarte muy bien para no sobrepasar la dosis tóxica. Sí. Bien. El doctor Yamone también te felicita por la charla. Parece que ha sido muy buena la charla, Luis, ¿eh? ¿La posición del paciente tiene alguna condición particular? No, yo normalmente, bueno, son pacientes que casi todos operan en silla de playa. Entonces, si hago el bloqueo, normalmente te resulta más cómodo hacerlo con el paciente un poquito incorporado, unos 30-45 grados. Esto es tanto si lo hago preoperatorio a nivel de la cama, pues le subo el cabecero. Y si los hago dentro del quirófano, pues muchas veces ya coloco el paciente en silla de playa, le hago el bloqueo, o lo duermo, lo coloco en silla de playa y luego hago el bloqueo, porque quizás es más cómodo hacerlo en silla de playa, pero se puede hacer también de decúbito supino sin ningún problema. Bien. Esta pregunta me interesa a mí también. Excelente presentación. Al ser entre periosto y fascia, ¿es lógico esperar una alta resistencia a la inyección como el erector espinal? No, para nada. Todo lo contrario, la inyección es una inyección bastante suave. No es una inyección, no cuesta trabajo la inyección. Y vamos, ya te digo, yo uso además agujas muy finas, uso agujas de 35G, son 23G de 35 milímetros, son bastante finitas y no es una inyección especialmente difícil. La difusión es una difusión bastante buena. No hay presión, no tienes una presión especial al hacer la inyección. Bien. Excelente charla, la doctora Pinto. ¿Cuál es la dosis para el bloqueo pediátrico? Pues bueno, esa contestas tú mucho mejor que yo, Julio. Bueno, ¿No? Pues ya sabes, Bupi no pases nunca de 2 miligramos, 2,5 de Bupi en pacientes pediátricos, pues lo mismo que en adultos. Si hubiera que usarlo, lo que pasa es que, claro, que encontrar niños con fractura clavícula es realmente difícil, pues yo siempre hago poca anestesia pediátrica, me gustaría hacer más porque me encanta, pero en el hospital se hace poco, pero yo siempre pues lo que hago es ajustar a dosis máximas, no sobrepasar nunca las dosis máximas y ajustar un poco el volumen y concentración al tipo de bloqueo. bien. Mucho mejor que yo. Bueno, esto coincido con vos totalmente. Acá hay que asegurar el umbral tóxico y nada más, ¿no? Sí. El bloqueo a nervios superficiales como el supraclavicular, ¿lo haces con agujas exclusivas para anestesia regional o usas agujas hipodérmicas? El nervio supraclavicular muchas veces lo uso agujas hipodérmicas o incluso ahora mismo tengo unas agujas que son más larguitas, son unas agujas que medirán casi 2 centímetros, 30G, que son finas, entonces muchas veces con estas hago el bloqueo del nervio supraclavicular porque le duele muy poco al paciente y es verdad que como se usa muy poco volumen, sí, aguja depende de la que tengas. A veces uso la misma aguja para hacer el nervio supraclavicular, la 23G 35 milímetros, y la uso luego para hacer el bloqueo de la fascia pectoral. Pero se puede usar hipodérmica porque está muy superficial. Perfecto. La doctora Devoto pregunta lo mismo de la combinación de anestésicos. La doctora Vieira pregunta ¿cuál es la principal razón o razones del fracaso del bloqueo? ¿Cuáles son los principales errores? Básicamente, no inyectar debajo de la fascia clave pectoral. Si he tenido un paciente, solo uno, curiosamente, que en este paciente me fue imposible identificar la fascia clave pectoral.
estaba como completamente fusionada a la clavícula en todos sus aspectos. Entonces, en ningún momento conseguí una difusión de anestésico local, o sea, daba impresión como si estuviera absolutamente soldada a la clavícula, a la fascia clave pectoral. En este caso, el paciente cuando se despertó refería dolor a nivel de la... Pero es el único caso. Yo creo que, bueno, el error puede ser no identificar adecuadamente la fascia, pero la fascia es realmente fácil de identificar. La única, sí. El resto, bueno, un volumen, pero el volumen, incluso usando 10 y 10, puede ser suficiente. Creo que es mejor, como todos los bloqueos fasciales, usar un poquito más de volumen y menos concentración, que aseguran mejor el bloqueo. Pero vamos, eso es lo mismo que haría con cualquier otro bloqueo fascial. Perfecto. La doctora de Bolivia, Mirka Rivera Díaz, pregunta si además del bloqueo a la concentración de 0,25 de UPI, ¿qué analgésico utiliza las primeras 24 o 48 horas? Gracias por compartir su experiencia. No, muchas gracias. Normalmente, bueno, pues siempre uso dexametasona, un bolo de dexametasona, bueno, que el posible efecto antiinflamatorio puede ser beneficioso, y analgesia pues con AINES, paracetamol y algún AINE. Nosotros tenemos dextroprofeno de forma pautada y siempre dejamos algún mórfico rescate. Lo que pasa es que sí es verdad que el mórfico rescate lo usan muy ocasionalmente y esto pues la analgesia se mantiene durante varios días, pero bueno, yo creo que el resultado analgésico es bueno. Perfecto. Austre Javier, ¿se podría dejar catéter para analgesia? ¿Qué dosis de anestésico se podría usar? ¿Y por qué tiempo? Ahí está la pregunta del catéter. Yo creo que no es necesario usar catéter, porque con anestésico a larga duración ya tienes una buena analgesia durante 24 horas. Problema de colocar un catéter, que el catéter lo estás colocando entre la placa y la fascia clave pectoral. Entonces estás haciendo una inyección directa sobre la osteosíntesis. Esto de colocar un catéter, recordad que bueno, hay bastante publicado que los catéteres hay una colonización bacteriana, en 24 horas están colonizados y una tasa mayor de la que pensamos, no recuerdo ahora mismo los datos, son de hace unos cuantos años, y se produce cierta contaminación, no solo contaminación, sino infección del catéter. Yo no soy partidario de colocar un catéter justo al lado de un material de osteosíntesis, sobre todo además en trauma, donde las infecciones óseas tienen una repercusión bastante grande. De hecho, ya sabéis que los traumatólogos son muy cuidadosos a la hora de hacer la técnica séptica para evitar las complicaciones, las osteomielitis, que son realmente muy graves. Entonces yo no los colocaría, ni creo que sean necesarios, la verdad. Hablando de una cirugía que no es de alto impacto de dolor y con 24 horas cubiertas ya estás en un plano y en un rango, ¿no?, de lógica analgésica. Ante la evidencia de una lesión neurológica por la fractura, ¿recomienda igualmente utilizar el bloqueo? Nelson Ruiz de Argentina. Mira, realmente aquí es donde recomiendo utilizar este bloqueo. Esto es lo que antes comentaba. La tasa de lesión nerviosa perioperatoria, o sea, con el mecanismo de la fractura, se produce a veces desgarros nerviosos por la misma fractura o incluso una distensión. Esta fractura no bloquea, o sea, esta técnica no bloquea ninguna rama principal del plexo braquial, con lo cual es imposible que una lesión nerviosa de un nervio del plexo braquial sea secundario a este tipo de bloqueo. Además, si tú le haces una técnica anestésica sobre la lesión nerviosa, puedes agravar esa lesión nerviosa, con lo cual creo que además en este caso está especialmente indicado. Creo que sí, absolutamente convencido. Perfecto. Hay que tener muy claro lo que uno está haciendo, pero creo que sí, que no bloqueas ninguna rama principal, con lo cual no vas a agravar ni afectar a esa lesión, todo lo contrario. Bien, Eberto Ramón te sigue persiguiendo porque tu tortura, si es posible un erector espinal, no sé qué quiere preguntar con esto, si no entiendo la pregunta. Yo tampoco. El ESP me persigue, en efecto. Pero es para torturarte a ti solamente, ¿no? Nicolás Herrera agradece también la charla, excelente disertación. Pregunta: ¿el hecho de no tener bloqueo motor le ha generado en su experiencia dificultades o complicaciones en el intra o postoperatorio inmediato?
Pues no, la verdad es que no. Los pacientes que ha sido como técnica analgésica, que están dormidos, como los tienes dormidos, pues el bloqueo motor no se entera porque se mueven. Y en los pacientes que ha sido como técnica anestésica con el paciente sedado, incluso en alguno de ellos ha facilitado la colaboración del paciente a la hora de moverlo y colocar el brazo de una manera determinada, ha facilitado la osteosíntesis por parte del cirujano. No ha habido ninguna complicación, o sea, no ha sido ninguna dificultad ni complicación, sino todo lo contrario, la verdad. Perfecto. El doctor Bottoni pregunta, ¿qué prefieres tú para la sedación del paciente? La sedación consciente del paciente, ¿eh? Yo, como habéis visto, uso mucho el Propofol en TCI a dosis bajas, dosis subhipnóticas. Bueno, pero cualquier cosa. Yo creo que puedes usar lo que normalmente en tu medio tengas, el fármaco que tengas. Y seguro, bueno, la sedación ya sabemos que esto es como el blackjack o las 7:30, que te pasas o no llegas. Pero bueno, yo normalmente suelo usar el Propo, porque creo que lo puedo manejar o los niveles bastante bien, pero quizás porque el fármaco que tengo, que uso de manera más habitual. Bien, la dexmedeto anda muy bien para este tipo de cosas, ¿no? Da una sedación fisiológica y nos viene dando muy buenos resultados. Sin lugar a dudas. A Ángel Sandoval, excelente charla, tiene experiencia en el bloqueo sin la utilización del ecógrafo. Hace ya como 17 años que no uso otra cosa que no sea ecógrafo, ¿no? Desde el 2004 fue cuando adquirimos el primer ecógrafo y de entonces uso ecógrafo. No, ese bloqueo no lo he hecho nunca sin ecógrafo a ciegas, la verdad es que no. Bueno, no parece que sea muy difícil porque seguramente pueda uno chocar directamente con la clavícula proximal y bueno, suponer que está debajo de la fascícula pectoral, pero la verdad es que no lo he hecho, no lo he hecho nunca. Perfecto. Vamos terminando. Hay algunas preguntas que han quedado en el chat. Y el doctor Bertoni pregunta, ¿qué drogas utilice de preferencia para la sedación? Que es lo que hablamos recién, justamente. Excelente presentación el doctor Luis Stigna y saludos. Bueno, habla también de la dexmedetomidina. Acá habla Enrique Moreno, ¿no? Uy, miedo me da. Gran amigo. Bueno, yo no sé, yo cuando veo una pregunta de él no sé si es para torturarte o para dejarte bien, pero bueno, yo te la leo. Muy Estoy bien. estoy con un iPad y esta es la única opción que tengo para enviar alguna pregunta, dice Enrique Moreno. Bueno, Pero no, Enrique Moreno es que nació con un iPad en la mano. Es un sí, mago de sí, ha nacido con eso. Pero no veo ninguna pregunta de Enrique Moreno, así que te la he dejado ahí. La doctora Sara de Brasil, bueno, pregunta sobre fracturas de bebé de 12 meses, ¿no? No quirúrgicas, que hace sedación con ketamina. No pregunta nada, sino agrega. Y después nada más. ¿Se puede repetir bloqueo a las 24 horas? Eso ya lo respondimos. Los traumatólogos de su hospital, ¿no les molesta que el paciente mueva o haga fuerza leve con el brazo sin bloqueo motor a pesar de estar sedado? A veces por una maniobra brusca del paciente se despierta. Eso suele suceder, ¿no? Que le molesta al traumatólogo que el paciente se mueva. ¿Qué pasa entonces, Luis? A ver, yo no, ya te he comentado antes que mi experiencia con pacientes sedados no es demasiado porque casi todos que están dormidos, son no muchos pacientes, pero es verdad que todos han colaborado muy bien, están muy colaboradores, incluso ya a veces, pues si el paciente colabora, al traumatólogo incluso le hace gracia o le viene bien que el paciente deje la mano en una posición o el brazo en una posición determinada. Me imagino será como todo, si el paciente no es colaborador, pues mejor duérmelo
y que deje tranquilo al cirujano y también te dejarán a ti tranquilo, ¿no? Pero si colabora, no creo que colaborando y el hecho de que lo mueva pueda suponer ninguna dificultad para el cirujano, ¿no? Bueno, la pregunta de Enrique Moreno, ahí viene. Ha salido ya. Está bueno hoy, está bueno. Si has tenido casos de fracturas bilaterales. He tenido 2 casos de fracturas bilaterales, pero esos casos fueron antes de que desarrollara el bloqueo. Entonces, son 2 casos que traté haciéndole anestesia regional. A ver, yo soy un poco amigo del riesgo, la verdad. En algunos, entonces, bueno, yo a esos pacientes le hice un bloqueo del nervio supraclavicular y luego un bloqueo bilateral, un abordaje supraclavicular del plexo braquial, colocando la aguja justo entre el tronco medio y el tronco superior e inyectando unos volúmenes de 7.000 litros. Bueno, sin bloqueo frénico, de verdad que ninguno de los dos tuve luego que intubar, pero son casos que no he tenido casos desde que desarrollé el bloqueo, no he tenido, porque es verdad que las fracturas bilaterales de clavícula son bastante raras. Algunas se ven, pero son raras. No. Le respondo a Enrique que no he tenido ningún caso por ahora. Pero bueno, le haría un bloqueo CPB bilateral seguro, teniendo en cuenta no sobrepasar las dosis tóxicas. Seguro. Perfecto. Luis, te hemos explotado de una forma increíble, hemos exprimido lo más que pudimos, fue una charla excelente como estamos acostumbrados a escucharte. Realmente estoy muy contento de tenerte y otra vez te agradezco tu presencia y tu tiempo. Un sábado que uno sabe que le quita a la familia y bueno, otra vez agradecerte eso. Como le dije a Tecnoimagen, este mes estamos jugando con el Barça. Están uno de los mejores regionalistas del mundo en este noviembre, sábado a la mañana. Fue una excelencia tenerte, comenzar contigo el primer sábado. Nos encontramos el próximo sábado. Y bueno, decir que si quieren hacer más preguntas serán contestadas por mail o en la página de Tecnoimagen. Y bueno, nada, Luis, la cantidad de felicitaciones por la excelencia de tu charla, no las pude leer todas, pero todas han venido con las felicitaciones y la excelencia por tu ponencia, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente de parte mía y de parte de Tecnoimagen y espero reencontrarnos muy pronto, pero para tomar un gin tonic y no para hablar de anestesia regional. Por supuesto, eso sí que lo espero y oye, muchísimas gracias sobre todo a ti por la invitación, por permitirme participar, que bueno, la verdad es que cuando he visto el número de participantes me ha dado un vértigo un poco así, que bueno, porque es impresionante la capacidad convocatoria que has generado al organizar tú esta sesión. Nada, muchísimas gracias, de verdad, Julio. Ha sido un auténtico placer. Buen sábado y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente. Muchas gracias a todo el público presente. Hasta luego. Hasta el sábado que viene. Adiós.